Radio 4G FM. Ponemos lo que nos gusta. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos un viernes más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Esta noche os tenemos preparado un viaje por las entrañas de nuestra España más insólita y asombrosa. Cuevas, galerías, cisternas, tumbas, templos, minas, un mundo subterráneo en el que se mezcla la gran belleza geológica con historias increíbles, misterios arqueológicos y antropológicos y, por supuesto, también con leyendas dignas de ser escuchadas al calor de una buena hoguera en plena noche fría y estrellada como esta de hoy. Además, hoy nos acompaña Juanjo Revenga, productor y director de series documentales para Televisión Española, un incansable viajero y explorador que recientemente acaba de volver de Ecuador, donde se introdujo en una de las cuevas más misteriosas y enigmáticas del planeta, la famosa Cueva de los Tallos. Esta noche nos contará su experiencia, sus sensaciones en ella, con imágenes en primicia para todos los oyentes de La Escóbula de la Brújula. También nos iremos de tumba en tumba con Marta San Mamet para saber, entre otras cosas, por qué se tiene la costumbre de enterrar a 2 metros bajo tierra. Hablaremos con Fermín Mayorga para conocer algunos casos extraños y extremos de cuevas cuyas leyendas la relacionan con vampiros, huesos de animales y hasta con casos de licantropía. Todo ello será posible con la inestimable ayuda de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica. Ya sabéis que podéis enviar vuestras preguntas y comentarios durante el programa a nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula, o bien también en Twitter a través de nuestro perfil @escobuleros con el hashtag #España Subterránea. Y también podéis hacerlo a través de WhatsApp al número de Radio 4G 636 689 184. Os lo repito, 636 689 184. Acordaros de poner vuestro nombre en el mensaje. Dicho esto, nos subimos una noche más a nuestra particular escóbula voladora para viajar, linterna en mano, por el mundo oculto y en ocasiones mágico de la España subterránea. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Viajar por territorio español, recorrer sus ciudades, sus paisajes, su geografía y conocer sus infinitas maravillas naturales y arquitectónicas es realizar un viaje por la rica historia de nuestro país. Pero más allá de lo que la luz del sol alcanza, aparece un mundo insólito de penumbra, que a la luz de una linterna nos puede sorprender sobremanera. En él se dan lugar asombrosas cuevas, sorprendentes galerías, muchas naturales, y que constituyen un verdadero paraíso para los espeleólogos. Otras fueron elaboradas por la mano del hombre, empleadas entre otros fines como lugares de enterramiento o incluso de culto, que también los hay, y desde tiempos remotos. Pero a la par,
aparece también todo un mundo mágico, en ocasiones estremecedor, lleno de curiosidades que el hombre ha plasmado en cientos de leyendas en las que se fusionan realidad y fantasía. Y es que, en las entrañas de nuestra península, son muchos los misterios y enigmas que todavía permanecen en la penumbra del conocimiento y que esta noche, en la escóbula de la brújula, trataremos de conocer y de sacar a la luz. La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David, compañeros? Muy buenas noches. Muy bien, con la linterna ya te veo todo preparado, con el casco, la lámpara, Sí, hasta un se- fanal, por si acaso. Nunca se sabe. Y la cuerda y la navaja, no lo olvides. Siempre que salgo me llevo eso porque, oye, siempre se puede entrar en sitios oscuros y húmedos. Me refiero a cuevas. Hombre, lo de la cuerda ya tiene que ser larga, ¿eh? Hombre, no hablemos de larguras. Todo es relativo en esta vida, pero desde luego si vamos por España y sobre todo si quieres ver esos lugares mágicos, las cuevas es un lugar mágico. Vamos a hablar de varias de ellas y no solo de cuevas con estalagmitas y estalactitas, sino también con aquellas cuevas santuarios y cuevas que han formado parte de la historia de la humanidad, de la prehistoria, de los cultos a la feminidad, de los cultos a la fertilidad, porque la cueva, es verdad, siempre ha sido ese símbolo un poco del útero materno y por lo tanto ha tenido muchísima simbología, La muchísima matriz, historia. la tierra, ¿no? La matriz, Claro. no lo olvidemos, los cultos telúricos, los cultos a la madre tierra siempre están relacionados con las cavidades. Y yo creo que eso es muy importante para ponernos en referencia sobre un tema, para mí importante, que es ese submundo que tiene no solo España, sino el resto del mundo, pero desde luego vamos a hablar de lo más cercano que es nuestro país, porque es verdad que está horadado por multitud de cuevas, de galerías, y no solo las grandes ciudades, no me refiero solo al metro de Madrid. Claro, por supuesto. Y conocer eso, yo creo que es conocer un poco esa intrahistoria, ¿no? Nunca mejor dicho. Para saber lo que hay en la superficie tienes que saber también lo que hay debajo. Para conocer la historia tienes que conocer las leyendas. En este caso, las cuevas representarían esas leyendas, esa parte mágica del pensamiento humano y que ha estado muy asociado precisamente a cantidad de ritos, de ceremonias y sobre todo de leyendas muy asociadas a veces con el mundo del paganismo y luego con el mundo del cristianismo, con las apariciones marianas, que ya sabes que también tiene su punto. Cuevas, muchas, muchísimas de ellas, y galerías y cavernas que conoce muy bien nuestro compañero. Muy buenas noches, maestro Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, David y compañías. David, David, hombre, aquí Bueno, ya es que estamos... aquí estamos en plan familiar, ¿no? pero qué confianza. Maese, David, chusito de mi vida. Chuchi. En fin, estas cosillas que se suelen decir. Pues sí, la primera vez que entré, recuerdo muy bien, en la Cueva de la Cabra, cerca del monasterio de Bonaval, en Retiendas, no tenía aún pelos en las piernas. Y no he dejado de hacerlo hasta hoy, con mis 64 años. O sea, que te has depilado durante todos estos años. Más o menos. Y te un puedo buen dato, asegurar que la experiencia ha sido extraordinaria. La de la siempre, depilación. siempre. Cada vez. Afortunadamente, nunca ni yo ni mi grupo hemos tenido ningún incidente, ninguna cosa, y cada vez me siento más atraído por el mundo de las profundidades porque explica muchas cosas que pasan en la superficie, pero sobre todo porque es tibio, cómodo y seguro.
Bueno, muy buenas noches, don Carlos Canales. No podías... No podía contenerme. No podías contenerte. Es que lo has puesto, lo de la depilación lo has puesto muy bien. Depilación a navaja, ¿eh? Bueno, hay que reconocer las cosas como son. Tenemos ya a Juan Ignacio Cuesta, que es, sinceramente, un gran espeleólogo, y para los que le conocen y no nos seguían en La Rosa de los Vientos, donde siempre se hablaba por parte de Cebrián de la extrema delgadez y hambre que pasaba Juan Ignacio. Juan Ignacio es un tipo enormemente ágil. Y los que nos han acompañado en las famosas... todos los años, cuando la asociación, que también Jesús es uno de sus dirigentes, Juan Antonio Cebrián, hace todos los años en Guadalajara, sabrán cómo escala Juan Ignacio, cómo sube y cómo trepa Juan Ignacio. Juan Ignacio es un espeleólogo de primera, y la verdad es que para hablar del tema de hoy, yo que estoy muy implicado con él en el proyecto de Madrid Subterráneo, que estamos todos, pero que me parece realmente apasionante, reconozco que estar detrás de Juan Ignacio en un tema de cavernas, grutas y cuevas merece la pena. Luego, sobre lo que ha hecho Jesús, luego hablaremos en Filandón, tendremos tiempo. Las cuevas significan muchas cosas. La simbología de leyendas y de historia y mito que él ha contado también se tiene que acompañar de otra cosa, que es la palabra refugio. Las cuevas son refugio, son seguridad. Por eso están tan vinculadas a las leyendas y al conocimiento de la diosa madre de la tierra. Porque para nuestros antepasados, y hablo de los de aquí, la península ibérica, no hace falta irse muy lejos, la cueva representaba un refugio, un lugar de protección. Yo no me creo, soy de los que no cree de verdad que la gente viviera en cuevas. Creo que no vivían en cuevas. No, de hecho no vivían en cuevas. En la cueva era el santuario. Exacto. Algunos vivían en la entrada de la cueva como mucho. Otra cosa es que cuando tú ves el tamaño que tenía un oso de las cavernas, que el grizzly es una especie de osito como Bubu, pues dices, bueno, mejor estar en una cueva que fuera. Pero eso ya forma parte de otro tipo de asuntos, que era la utilización de la cueva como refugio del peligro, porque los seres humanos desde tiempo muy antiguo conocían y tenían una ventaja enorme sobre las bestias que les rodeaban: el fuego, la luz. Entonces, eso es un tema que luego tocaremos, porque creo que está relacionado, y está aquí Marcos, la luz y la oscuridad están relacionadas con el tiempo, directamente con el arte, con el nacimiento del arte y del pensamiento abstracto. Es uno de los elementos esenciales de la humanidad, porque nos permitía por primera vez proyectar nuestra realidad sobre algo que no era necesariamente el pensamiento. Bueno, y ya por alusiones, y además porque ya hacía tiempo que no te teníamos aquí presencialmente en el estudio. Muy buenas noches. Buenas noches, Marcos, queridos amigos, compañeros. Bueno, aquí tiznado todavía de óxido de hierro y de carboncillo. Salgo, pues bueno, de una cueva, del interior de una cueva que, como bien dice Carlos, ahí se producían no solamente la inclusión en lo mágico, sino en la oscuridad, y entrabas en otro mundo. Es decir, a mí siempre me apasiona la pintura rupestre. De hecho, mi proyecto de tesis doctoral era acerca de la pintura rupestre. Mi obra se basa sobre la pintura rupestre porque en esas paredes no podréis imaginar la cantidad de pareidolias que han ocurrido y de la especie de respuesta que le daba la pared al hombre. Porque además la aprovechaba. Forma, o sea, claro. La forma propia de las paredes. Aprovechaba todo. Eran las manchas, las oquedades, los volúmenes. Pero es que además magistralmente, porque si nosotros observamos el arte de lugares como Altamira y algunos otros, no solamente Altamira, como por ejemplo Villar del Humo, comprobamos que eran unos dibujantes excelentes. Sí, además que te puedo decir que realmente esa especie de diálogo entre el hombre y la pared es netamente humano, es decir, no se produce, quiero decir que para que esa realidad estuviera en la cueva, tiene que estar en tu interior. Pero fíjate, del bisonte de Altamira a la pintada, hay una diferencia ahí. ¿La pintada qué decías? La pintada. Ah, sí, bueno. Muelle, a eso. No tiene nada que ver. Bueno, y de todas maneras también yo me imagino que, ya que estamos hablando de una España casi horadada, como si fuera un queso de Gruyère, también en muchos momentos de la historia, sobre todo, ya no, por supuesto, a lo largo en el siglo XX con la Guerra Civil, pero también en siglos anteriores ha sido utilizado como lugar de protección y lugares clave para realizar guerras. Unos poquitos, el fuerte Marlborough, por ejemplo, en Menorca, que no tiene nada que ver con la Guerra Civil, y la cantidad de cuevas que hay en este país, que se llama Gibraltar, la que es Torca del espectacular, Carlista, por cierto. la cueva del Carlista, el refugio del Carlista, la cueva del cura, lugares donde se va a esconder la gente a lo largo del tiempo. Incluso en la época romana también había sus cuevas y sus cosas, porque no olvidemos que de la época romana nos vienen las famosas cuevas de Hércules, que son el sistema, de alguna manera, de drenaje de Toledo. Y para muchas tocar minas. temas, las leyendas de los tesoros escondidos. El escondite, la cueva como escondite, no solo como refugio humano, sino como escondite de lo valioso, que tiene toda una
tradición de leyendas que Jesús conoce. Bueno, hay tesoros hay escondidos. tesoros, ¿no? Todavía hay, fíjate. Hay dos tipos de tesoros, los tesoros materiales y los tesoros encantados, ¿no? Los tesoros encantados son los que forman parte de las leyendas, esos que dicen que están custodiados por genios, por demonios, por hadas, por brujas. Y luego están los demonios, los tesoros reales que están muy relacionados con los tesoros legendarios, porque se sabe perfectamente en distintas épocas históricas, sobre todo, por ejemplo, cuando los musulmanes se tienen que ir a golpe de reconquista, van dejando determinados tesoros por ahí. Y eso luego queda teñido de una cierta leyenda. Es decir, se sabe que hay un tesoro en la cima tal, o en la cueva de no sé dónde, o en la fuente de más allá. Todos tienen además una denominación toponímica, pero luego para encontrarlo no es fácil. Tienes que saber el ritual, tienes que saber leer y desleer, por ejemplo, un grimorio como el libro de Cipriano, o Ciprianillo, como lo llaman. Todo ese tipo de asuntos que tienen que ver con la superstición, en parte están basados en un hecho real, claro, que es los tesoros escondidos por familias, por linajes, por reyes, en castillos. No te digo yo la cantidad de túneles de castillos que dice que conducen al río y que a partir de ahí te puedes encontrar desde espadas, monedas y todo lo que te puedes imaginar. Todos los tesoros de los moros, esa palabra tan genérica, ¿no?, que hace referencia a una raza legendaria. Los mouros, por ejemplo, de Galicia, no siempre se está refiriendo a los moros como etnia o como musulmanes. Todo eso, España te puedo decir que es riquísima, y algunos de ellos se han encontrado gracias a que ha seguido la pista de la leyenda. Bueno, en España hay dos responsables fundamentales de las cuevas y de los tesoros y de todas estas cuestiones, que son los moros y los romanos. Siempre que vas a un sitio y te dicen, no, eso es de los romanos, no, eso es de los moros. O los gentiles. O de los carlistas. Ya, pero eso ya tienes que ir más al norte. Ahí es donde yo quería ir a parar, porque también están muy unidas las cuevas, sobre todo en todo lo que es la franja litoral cantábrica. O sea, sí, ahí podríamos hablar desde Galicia, aunque no sea cantábrico, hasta Cataluña, el que las cuevas están muy relacionadas con lo sagrado. Y cuando digo sagrado no me estoy refiriendo a lo religioso, sino a lo sagrado de las mitologías propias de esa zona. Incluso hay una palabra más técnica, más erudita, que es lo numinoso, ¿sabes? Que es la manifestación un poco de lo sagrado, las hierofanías. Es decir, para ponerte un ejemplo, ¿no?, porque yo creo que llega el momento ya de poner ejemplos. Conquezuela, que además todos los que estamos aquí lo conocemos perfectamente. Para mí es uno de los lugares mágicos especialmente. Es que lo es. Sí, lo es. Pero porque está poco señalado, o sea, que hay que llegar a adrede, ¿no? Bueno, característica de Conquezuela. Cueva sagrada, cueva que ya se hacían ritos paganos en épocas prehistóricas, cueva que está con grabados, con grafitis, pero grafitis me refiero de la época prerromana, y que tienen una significación muy relacionada con la fertilidad, porque por allí había un riachuelo que conducía a un lago. Bueno, todo eso, es decir, que podíamos extendernos en Conquezuela. Justo en la Edad Media, mira tú por dónde, hay una aparición mariana. Una vez más, el culto a la feminidad. Y Claro. en esa aparición mariana lo que se hace es que se construye al lado una ermita católica. De alguna forma, resaltando, realzando y subrayando que ese lugar ya era sagrado, que ese lugar tenía que ver con cultos dedicados a la feminidad, y por lo tanto pues A la esa tierra, Dios naturaleza madre. más sagrada, y por lo tanto lo que se hace es que en épocas paganas lo que ya se sabía que era un lugar de culto, de peregrinación, porque incluso hay un altar también de sacrificios, luego se convierte en un lugar de peregrinación pero ya católico. Claro. En el fondo es lavarle la cristianiza, cara claro. a un lugar que ya de por sí era sagrado. Pero es que el caso concreto de Conquezuela es absolutamente asombroso, porque forma Sí, parte es de esos... original, Y de verdad. Estamos perdonadme, hablando de Soria, por cierto. y perdonadme Eso que- combina claro, ¿no? ¿Verdad? Porque mucha gente últimamente... la Conquezuela y lo está mirando ahora en Wikipedia. Perdonadme de alguna manera que utilice el desabrupto, porque sé que os gustó el otro día, pero el desabrupto es fundamental. Cuidado o sea, que te pierdes. Conquezuela forma parte de lo que yo llamo sitios raros de cojones. ¿Por qué? Lo dijo, Lo Lo he dicho, pero es que no tengo más remedio que decirlo, porque es verdad. Tú llegas a Conquezuela y dice, y le dices rápidamente, no hace falta que seas de Cádiz para decir, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? Y eso te pasa en muchos sitios en España. Porque por sus características concretas dice, ¿y esto qué? O sea, que has dicho que es raro, ¿eh? Que es raro de cojones. Así, tal cual. Tú llegas a Conquezuela, y lo primero que te encuentras. Mira que eres malo, Jesús. Te tenía que haber Lo primero cambiado el que nombre. sí, pero vamos a contarlo. Tú llegas a Conquezuela y lo primero que te encuentras es con una grada. Y te dicen los del pueblo, dicen, oh, hey, esto es para que se ponga la orquesta. Para tocar en la romería. Porque Solamente vamos a que ser la escobulano. grada tiene 7.000 años. Entonces, claro, además esto... No, lo de los 7.000 años no te lo dice. No, eso te lo dice eso dices Gómez tú. Barreda, que es el Claro, arqueólogo. tú no. Bueno, pues esto le va a sonar mucho a nuestro amigo Revenga. Resulta que esa grada de los músicos tiene unos canalículos que iban a
en la laguna que estaba justo debajo del santuario de Conquezuela, donde se ve claramente que se realizaban sacrificios cruentos con animales, con paisanos, con lo que fuera. Vale, de vez en cuando hace falta, coño. Es que Claro, se ha olvidado la utilidad del sacrificio humano. Es que no entendéis eso. Bueno, y ya que ha sido mencionado, vamos porque si estamos hablando de la cueva de Conquezuela, que no se sabe realmente qué era ni de cuándo era, vamos con otra cueva. En este caso no está en territorio nacional, en territorio español, pero sí que donde está hablan en lengua española y desde luego tiene muchísimos enigmas. Pues como ya lo anunciamos en el sumario y hemos hecho referencia, esta noche nos acompaña don Juanjo Revenga. Hola, muy buenas noches, Juanjo. Buenas noches, David. Encantado de estar contigo y con todos tus demás compañeros. Bienvenido porque, y además, bueno, ya por segunda vez, porque ya visitaste este programa hace un tiempo atrás. Bueno, Juanjo, has organizado numerosas expediciones, eres autor de documentales, de producciones cinematográficas. Como decías, producido y dirigido innumerables series de documentales que no solo se han puesto en televisión española, también en otras televisiones del mundo, como Amazonia Mágica, África Mágica, Magia en las Antillas, Camerún, Misterio y Tradición, luego toda la saga de Mítica, ¿no? Indonesia Mítica, América Mítica, etcétera. Bueno, es interminable. Y el tema está en que hace nada, poquito tiempo, que has vuelto de Ecuador y ahí te fuiste para realizar, según dicen malas lenguas, un documental para la televisión española y te fuiste a esa cueva. Una cueva que ha llenado páginas y páginas de libros y que hasta astronautas han entrado en ella, buscando el misterio que conlleva. Exactamente, es algo que nadie ha podido explicar. Por ejemplo, tú hablas de astronautas. Armstrong, cuando vino de la Luna, su gran obsesión fue bajar a la Cueva de los Tallos. Juanjo Armstrong era el astronauta. El astronauta. Pero Armstrong ha muerto sin decir por qué bajó a la Cueva de los Tallos, la gran expedición. Nosotros hemos bajado por las cuerdas por las que bajó él, por los lugares donde estuvo. Y de verdad te puedo decir que una expedición de 120 personas, como realizó él entonces, dirigida por Stanley Hill, que era en aquellos tiempos, en el año 72, era uno de los directores del Servicio Secreto Británico. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué fueron? ¿Por qué fue von Däniken? Ha habido tanta historia a través de esto, tantas vueltas, que es muy difícil explicarlo. Lo único que sí te puedo decir claramente es una cosa. Después de haber estado allí abajo, después de ver lo que hay, lo que cuesta estar allí, von Däniken no estuvo abajo. No estuvo. No estuvo abajo. Bueno, no estuvo abajo. Joder, el mito de von Däniken se nos cayó hace ya tiempo. Pero sirvió a la sociedad, sobre todo para que todos nosotros bebiéramos de la ilusión y del misterio. Y de la imaginación, que es muy importante. Y de la imaginación, por supuesto. Pero luego, bueno, pues está claro que el bueno de von Däniken pues ha estado bastante denostado porque muchas cosas hasta se las llegó a inventar, ¿no? O hacía sus interpretaciones de una manera muy sugerida. También que luego sacó un libro diciendo ¿en qué me he equivocado? Habría que poner en todo. Bueno, era una enciclopedia. Sí, pero es verdad que hay que reconocerle a von Däniken una cosa, y es que fue capaz de despertar una vocación que precisamente ha hecho que muchos de los que hacemos aquí andemos en estos temas. No, como tú has dicho, la ilusión, despertó la ilusión, los sueños, ver que soñar era posible.
Él lo creó y esos pasos ha seguido muchísima gente, hemos seguido muchos y hemos visto que la gran mayoría de las cosas pues eran equivocaciones, errores, invenciones, pero hay algo que no tiene explicación. Que gracias a Dios, a Alá, a Mahoma, a Buda, a quien sea, hay muchas cosas a las que no le encontraremos nunca explicación. Bueno, esperemos que nunca sea una palabra que te confín, porque, a ver, por ejemplo, ¿qué es lo que hace tan especial a la Cueva de los Tallos? Es diferente a todo. Primero el lugar. El llegar allí es prácticamente, pues no te digo imposible, pero es muy difícil. Son 4 días de selva, 4 días de caballo, 4 días de mula, de barro, de cruzar ríos, de puentes que ya no existen, de pelear con los shuar, con los jíbaros, que son los dueños del territorio, que eso es muy complicado ir con ellos. ¿No? La expedición de Armstrong... Además, shuar eran caníbales y es una tribu... Eran cazadores de cabezas, tampoco exagerar. También reductores de cabezas, pero también llegaron a practicar pero el eso es canibalismo. secundario, lo importante. Sí. Da igual, de momento ya te lo han cortado, ¿no? Ya da igual, en ese momento ya da igual que te reduzcan o te coman, como eres. Pues es un pueblo difícil, es un pueblo muy soberbio, muy orgulloso, no te permiten entrar en el territorio de las cuevas. Ellos te dan un razonamiento, además, más absurdo, ya casi imposible, ¿no? Que mucha gente se ha hecho millonaria con su cueva, que es suya, y no les han dado el dinero. Dice, hombre, yo voy a París, escribo de París, no le doy el dinero a los franceses. Eso no se lo puedes explicar a un shuar. El shuar, que, bueno, el diminutivo, el despectivo es jíbaro, ¿no? Son los jíbaros, que es lo que le llamaban los primeros conquistadores que llegaron allí. Es una gente complicada, como todo nativo, que todo lo que ven, todo se lo llevan. Todo te lo quitan. Trabajar con ellos es muy complicado porque primero te piden para entrar allí $1.500 por persona, para poder entrar en su territorio. Y les das los 1.500 y te dicen que no, una vez que se lo has dado, claro. Yo he viajado varias veces a Ecuador. Hay 52 cuevas que se llaman de los Tallos. Solamente hay una que es la buena, que es la de Armstrong. He viajado mucho, he visto muchas cuevas y tuve la oportunidad. Un amigo que había trabajado con los shuar, les había pues educado para la alimentación. Con la alimentación corta que tienen, tan pequeña variación que tienen, pues les había enseñado a comer. Y en agradecimiento le permitían que llevara gente. Eso sí, con los $1.500, por supuesto. Y gracias a eso conseguimos el llegar hasta allí. Mandamos cuerdas, mandamos equipo, mandamos todo. Cuando llegamos había desaparecido las poleas, las cuerdas, todo. No había nada. Dice, bueno, empezamos bien, pero no fue eso, porque claro, cargamos los caballos, subimos a la primera etapa, una etapa subiendo por barro, el caballo metido en el barro hasta la panza, terrible la subida. Llegamos y la comida no estaba. ¿Y la comida? No, aquí no venía comida, no lo dejó el barco, no dejó la barca la comida. Se habían quedado la comida también. A eso llegamos. Pero bueno, dentro de todo, dices, bueno, el camino. Vamos a conseguir el camino, vamos a conseguir llegar. Hay que sufrir por conseguir esto, lo conseguiremos, ¿no? Seguimos el sufrimiento y le digo al guía, a uno de los guías que llevamos, le digo, ¿mañana va a ser más dura la caminata o ya no, como la que hemos pasado hoy? No, mañana es mucho más fácil. Al día siguiente era 100 veces peor la caminata. Había más barro, te metías hasta la rodilla en el barro, no podías montar el caballo porque era peor todavía, te subías en el caballo se te caía encima. Un viaje demasiado difícil y complicado. Vamos, en el 2011 hubo una expedición sueca que llegó a la boca de la cueva y se dio la vuelta. Cuando se asomaron al agujero, vieron las condiciones, vieron a la gente y dijeron, nos vamos a matar. Bueno, creo que hay una cosa importante para los oyentes, que aunque ya conocen a Juanjo, muchos de ellos, hay que aclarar algunas cuestiones sobre los viajes que hace. Y es que yo he tenido el honor, poner otra palabra, de viajar con Juanjo, y lo más normal es que te coma algo, te pique algo o te pierdas en alguna parte. Entonces, es raro, o sea, Juanjo no es como le estamos viendo ahora. Cuando llegó de la Cueva de los Tallos pesaba 15 kilos menos y estaba lleno de heridas. De heridas que luego contará, supongo, por qué. Hay una cosa que es importante en este sentido, es decir, los lugares a los que a veces hay que ir, o vas o no vas. Cuando ha dicho con toda tranquilidad Daniken no estuvo, es que Daniken estaba igual de gordo antes de ir que después. Y Juanjo no, con lo cual sospecho que Juanjo estuvo y Daniken no. Es decir, estos detalles son importantes porque demuestran que todavía en el mundo hay lugares a los que no es fácil llegar. Y curiosamente están entre los más interesantes. Luego hay otra cosa, un pequeño matiz. Los tallos es un tipo de ave, que decir que anidan en tema de cuevas, y por eso hay tantas cuevas de los tallos. Es simplemente porque hacen referencia a la forma en la que ponen los huevos, bueno, y la forma en la que hacen sus nidos. Y otra más que también creo que es importante para empezar a entender de qué es lo que estamos hablando. Hablamos de un lugar al que no solamente es difícil llegar, sino al que hay un enorme interés en que la gente no llegue. Principalmente eso es muy es importante. eso, exactamente.
No quieren que lleguen ni los nativos, ni el gobierno, ni nadie quiere que llegues hasta allí. Algo ocurre, porque, por ejemplo, el primero que llegó fue el padre Crespi, en 1922. Pero ¿quién era el padre Crespi? Dice, no, era un sacerdote, un salesiano, muy buena persona, tenía muy buena relación con los nativos. No. El padre Crespi, hemos hablado con el director de los salesianos de Cuenca, de la ciudad de Cuenca, donde estaba Crespi ahora mismo, y nos han dicho directamente la misma respuesta. Era un enviado del Vaticano a llevarse todo lo que había en la cueva de los Tallos. Esa fue la realidad. Porque supuestamente allí había un gran tesoro. Un gran tesoro. Más que tesoro, estamos en lo que Información, valoramos, ¿no? como tesoro. ¿Qué es Claro. un tesoro? No. El conocimiento. Exactamente, Es ese no tesoro. estamos hablando Bien. exclusivamente Exacto, de oro. De oro, exacto. El mayor de los tesoros es el conocimiento, y el conocimiento sí puede derrumbar la iglesia. El oro no. Y eso es lo que había en los Tallos. Lo interesante de lo que estás contando, Juanjo, es que si te tuvieras que hacer una lista, ¿no?, de las cuevas más misteriosas, enigmáticas de todo el mundo, está claro que estaría dentro de las 10 primeras la cueva de los Tallos. ¿Por qué? En parte, es verdad, debido a Dani, que posiblemente estuvo en la entrada de una de las cuevas de los Tallos, no en ese gran agujero, en esa gran sima que tú me enseñaste en fotos y que desde luego ya da miedo solo en foto, así que me imagino descender por ella. Pero lo interesante de esa cueva, yo creo que eso es un poco también para remarcar y que los oyentes se sitúen, ¿no?, de lo que estamos hablando, es que ya no estamos hablando de eso, de un tesoro, un puesto de oro, de riquezas varias, riquezas precolombinas, sino que estamos hablando de una cultura, de una civilización, de una biblioteca pétrea, es decir, de una profundidad tremenda donde todo indica de que hay alguien construyó artificialmente unas galerías, un dintel, unas salas para contener algo. Y a partir de ahí surge todo, es decir, porque estaríamos hablando de una cueva que sería la entrada a una dimensión distinta, a una civilización desconocida totalmente por los libros oficiales, o cuál fue esa impresión que tú tuviste porque has estado allí, eres de los pocos que has estado allí, incluso llegaste más lejos que Armstrong. Para ti, ¿qué es esa cueva? No me cabe ninguna duda de que aquello no lo ha hecho el agua ni lo ha hecho la erosión. Lo que ha ocurrido allá abajo, las construcciones, los dinteles, las habitaciones, lo que encuentras en el camino, las piedras superpuestas, eso lo ha hecho alguien. ¿Para qué? Pues fíjate, tuvimos una entrevista con el director del Museo Nacional de Guayaquil, que era un entendido en la cueva, y directamente cuando le pregunté, ¿para ti qué es la cueva de los Tallos?, me dijo, primero, no es una cueva, y lo segundo, es una galería hecha por otra humanidad hace más de 75.000 años, en la última glaciación, para esconderse de algo. Ahí es nada. Dejadme hacer un breve inciso, porque estas cosas, ese dintel al que Juanjo está haciendo referencia, antes al principio yo comentaba que vamos a poder ver imágenes en primicia, todos los oyentes, todos los escuchantes, como dice nuestra compañera en Radio Nacional, ¿no?, Pepa Fernández, pues que además es un término que yo creo que a todos nos gusta, más escuchantes que oyentes, pues pueden ver esas imágenes en nuestra página, en nuestra página de Facebook, ahí en la Escóbula de la Brújula, hay unas cuantas imágenes y en una de ellas se ve ese dintel, o sea, bueno, que además está claro que eso está hecho por la mano del hombre. Pero tú fíjate que está más claro imposible cuando ves la imagen. Pero todavía te siguen diciendo los científicos cuando bajan que está clarísimo que lo que haya ocurrido todo son erosiones hechas por el agua. ¿Por qué no quieren admitir? Como decía Melvin Hoyos, el director del Museo Nacional, habría que cambiar todo lo escrito hasta ahora. Habría que cambiar todo lo que sabemos sobre la humanidad, o la humanidad que ha existido hasta hoy en día. Y, por supuesto, habría que cambiar lo más duro, las religiones. ¿A qué profundidad está ese dintel? Unos 110 metros. Hay que bajar casi los 80 del principio, más luego está una bajada de 20 y tantos metros, que es como una casa de 5 pisos, que esa es la peor. Todo eso pisando luego cucarachas enormes, que he visto, hay arañas gigantes, el guano de los murciélagos. Guano de murciélagos. Y el ruido, Sí. un ruido increíble, que es los tallos, los murciélagos, y cada vez que apoyas la mano, fíjate, llevamos guantes anticorte y salimos de allí como si hubiéramos peleado con una banda de navajeros. Pero me ha sorprendido que en el fondo de la cueva hay hierba como si fuera el mundo perdido. Es que es un mundo perdido. La cueva de los Tallos es un mundo perdido, algo que tiene muchas incógnitas. Eso de la fotosíntesis, de la hierba, las gramíneas verdes que no crecen si no hay luz solar, allí no valen. Las reglas allí son diferentes. Bueno, de todas maneras, quienes andamos normalmente en simas,
se producen una serie de fenómenos curiosos parecidos al de la foto que tú expones. ¿Por qué? Porque aunque solo llegue un pequeño rayo de sol sobre una pequeña parte donde se haya formado un nutriente muy potente, siempre salen tallos nuevos y sobre todo algo que es muy típico. Yo en el tubo que he visto que nos has mandado de la Cueva de los Tallos veo que es un tubo en forma de tráquea, porque hay otros son lisos, este es en forma de tráquea más o menos, pero hay un derrubio abajo, hay un cono de deyección abajo donde veo que se salen como una especie de tallitos pequeños y tal. Bueno, eso lo vamos a encontrar también en otros sitios, como por ejemplo en Cova Negra, en la provincia de Burgos, lo vamos a encontrar en la CJ3, en el cañón de Río Lobos o en el hundidero del Gato. Es algo muy curioso porque son endemismos. Además, lo que se forma allí es de allí, es endémico, solo lo hay allí. Sí, bien, estamos en las mismas. Si mi abuela tuviera ruedas, no sería mi abuela, sería una bicicleta. Estamos en las mismas. Estamos hablando de 100 y pico metros de profundidad. Allí no entra la luz, donde crece eso no entra luz, porque apagas las luces y es la oscuridad más absoluta. Los animales, las tarántulas que hay un montón de tarántulas como puños. Sí, son ciegas. Una de las imágenes. Son ciegas. A mí me ha gustado más lo de las cucarachas. Eso de pisar cucarachas como en las películas de Indiana Jones es una cosa encantadora. Vamos, ahí. Vamos a descansar apoyándonos aquí. Tú fíjate, estuvimos día y medio dentro, día y medio que no puedes dormir, por supuesto. No puedes dormir. En cuanto te paras un momento al calor, vienen todos los insectos. Insectos, como dice Carlos, son las cucarachas de la momia, de esas que pisas y salen millones de cucarachas corriendo. Pero lo que es peor de lo que dice David es que son ciegas las arañas. Es decir, no distinguen entre explorador, nativo o comida, mujer de no sé quién. Ni comida, que es lo fundamental, que no creo que les pase mucho por delante. Me siento un rato a descansar y vienen todos a por ti, todos los bichos. No puedes dormir día y medio, pero es lo que pasa en las cuevas, que Juan Ignacio lo sabe también muy bien, que el tiempo no es el tiempo que tenemos aquí arriba. No tiene nada que ver. Otra dimensión totalmente distinta. O día y medio se te puede pasar como una hora aquí arriba. Más o menos, sí. Es así, sabes que dentro es completamente diferente. Tú te has el tirado tiempo, vida. En un desarrollo kárstico 24 horas, o sea, 24 horas y tu sensación es de 2 horas. O sea, sí. ¿Y se sabe la profundidad que tiene? La cueva tiene 17 kilómetros de profundidad. Estaban explorados 4 kilómetros, poco más de 4 kilómetros, hemos llegado a casi 7 kilómetros. Luego nos encontramos con agua, pero el problema no es el agua, el problema es que tú metes un pie y hay piedras que pueden ser de 20 centímetros de profundidad o 20 metros. Y meter un pie y caer 20 metros ahí abajo, que es lo que le decía yo a los jíbaros de arriba. Le digo, bueno, yo me caigo, se rompe la cuerda, porque por supuesto la cuerda, como llevamos una prestada por los bomberos, por como nos habían robado las otras, estaban llenas de nudos. Digo, aquí llega el problema, eso también lo sabe Juan Ignacio, que bajar con una cuerda de nudos pues tiene un peligro. Hombre, a saco. Cada Además, nudo es una oración. Es un Padre Nuestro. Cada nudo es un punto para que rompa, sobre todo bajándote a saco. En tiempos en España la espeleología no había los aparatos que hay ahora, también se hacía con cuerdas que llevaban nudos hechos cada cierto tiempo. Y por eso morían espeleólogos, claro, el motivo. No han muerto muchos espeleólogos, es curioso, pero son unas decenas. El problema es el del nudo, aparte de que pueda romper la cuerda, es el repelar, que no se puede, muy complicado repelar con nudos. Con lo cual, fíjate, una subida que es a base como si fueras un saco y la subida igual. Que bajan como saco dándote contra las paredes. De todas maneras, has dicho, es que me parece un dato increíble. Has mencionado que estaban, pues que de la cueva se conocían 4 kilómetros y vosotros fuisteis 3 kilómetros más allá. 3 kilómetros más adelante de lo que se había fuisteis llegado. Donde hasta la fecha, y según los investigadores y según los estudios, no se había llegado, no había datos de esa había zona. rastros de que Aston llegó hasta una determinada zona. Sí, las cuerdas. El mejor rastro es hasta donde llegaron las cuerdas y donde abandonaron los carburos, abandonaron todas las porquerías que llevaban, que lo iban tirando en el camino, claro. Hasta ahí llegamos, lo pasamos y encontramos, de hecho, hemos encontrado una especie de pinturas en la pared que no se había hablado nunca de ellas, unas pinturas a unos 30 metros de altura, porque otra cosa de esta cueva yo creo que es de las pocas cuevas que no tienes claustrofobia dentro, de la inmensidad, la amplitud que hay. Bueno, realmente, al menos en España, las cuevas son gigantescas, O sea, sí, en Cantabria, por ejemplo, te vas a encontrar con salas como la Oliver Guillón, por ejemplo, donde te cabe el Vaticano. O sea, sí, hombre, ahí no tienes claustrofobia. Aquí tienes una de las cavidades, cuando pasas el dintel, la primera cavidad, le llaman la catedral, porque cabe una catedral dentro sin ningún problema. Techos lisos, como si lo hubieras cortado con láser. Las paredes exactamente igual, como si estuviera todo cortado
iluminado con láser, que eso no es erosión del agua, está clarísimo. Sobre todo. Un tema interesante que a mí creo que me preocupa, y a mucha gente, sobre todo por las huellas, las pruebas que se encontraron dentro de esa cueva, porque cuando tú fuiste ya no había nada, pero parece ser que antiguamente, y cuando digo antiguamente me refiero al siglo XX, sí había cosas. Tú has mencionado antes al padre Crespi, él creó un museo en Cuenca, en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, ese museo salesiano, donde supuestamente estaba repleto de esos objetos de cobre, no sé si de bronce, si de oro, que se habían encontrado en el interior con unos motivos, una escritura muy extraña perteneciente a esa supuesta civilización de la que has hablado. ¿Qué fue de esos objetos? Pues esos objetos había escritura cuneiforme, objetos sumerios que podían ser perfectamente haberlos encontrado en Sumeria. Había un tipo de objetos que daban la vuelta a toda la historia. Y el padre Crespi envió al Vaticano la gran mayoría, pero con los que se quedó montó un pequeño museo en la iglesia de María Auxiliadora, en Cuenca. Al menos de unos meses de montar el museo, aquello se quemó. Cuando se apagaron el incendio no había ni una sola pieza. Yo le preguntaba al rector de los salesianos, a Gonzalo Conza, le digo, bueno, ¿y dónde están los objetos que tenía aquí el padre Crespi? Dice, si quiere verlos, vaya usted al Vaticano, porque el museo no se quemó, lo incendiaron. Bueno, también es verdad que hay una denuncia sobre la intrusión de Armstrong y el equipo que iba, efectivamente, hubo una denuncia de que parte del equipo formaba parte de los servicios secretos británicos, había militares ecuatorianos, y que probablemente los SWAT, los jíbaros, siempre acusaron de que habían sacado cajas y cajas de material. 4 cajas enormes de madera llenas de objetos. Y para sacarlas de allí de la cueva tuvieron que salir disparando a los SWAT, porque querían ver lo que se llevaban. Esas 4 cajas han desaparecido y, como en la película de Indiana Jones, estarán metidas en un almacén, pero que el hombre no puede saber lo que había ahí. ¿Qué había ahí? O sea, que entre el Museo Smithsoniano, que es donde van a parar todas estas cajas perdidas, y el Vaticano, está todo ahí. Está todo, porque ahí está la historia real del mundo que no quieren que sepamos. Oye, y la gente que os acompañaba, me imagino que eran SWAT, ¿no? Del mismo territorio y las tribus. ¿Para ellos qué era esa cueva? Para ellos es sagrada, es una cueva sagrada porque, claro, bajar allí, ver lo que hay, ver esas inmensidades, ver las construcciones, para ellos es una cueva sagrada. Pero también toda esa religión, todo ese misticismo, esta gente enseguida lo pierde, sobre todo cuando llega la civilización. Eso pasa siempre con los nativos. El nativo es súper inocente, súper buena persona, te da lo que tiene hasta que llega la civilización. La civilización nunca llega a darles. Nunca he olvidado yo una que me ocurrió en Perú, navegando en uno de los afluentes del Amazonas, sitios donde no había llegado nadie, y me encuentro unos pastores de estos de la iglesia evangélica. Digo, ¿pero qué hacéis aquí? ¿Qué le vais a sacar a esta gente? Dice, hombre, si tienen 2 gallinas nos llevamos una. Eso es la civilización. Eso es lo que se les está dando. Eso es lo que decía Rousseau. Dice, el hombre nace bueno por naturaleza y luego la sociedad lo va corrompiendo. Pero realmente esa es la realidad de la vida, ¿eh? Esa es. Y una pregunta que a lo mejor no te la han hecho en ningún programa. Marcos, lo que tú quieras, Marcos. Sensaciones personales. ¿Tuviste miedo? Porque... Todo. A ver, con esta gente, con los guías, con esas oscuridades, de repente que se te apaga la luz, que te caes, te quedas herido. Mira, iba con el cámara José Antonio Batalla, es un gran amigo, cámara de televisión. Ha mostrado ser un tipo duro, ¿eh? Muy duro para aguantar esta historia. Haciendo honor a su apellido. Era decirle, José, cuando íbamos sufriendo en el camino, antes de llegar allí, decirle, José, aquí hay que sufrir. Sufrimos. Y él solamente asentía porque ya no teníamos fuerzas para más. Eso antes de llegar. Ya llegar allí, cuando nos asomamos a la boca, decir, bueno, hay que bajar. Hay que lanzarse. Estamos aquí. Claro, hay que bajar. Que no, si no, ¿para qué vamos? Que diría Mota. Claro, la opción B no existía. ¿Pana? La opción B de decir, me voy a matar, hay muchas posibilidades. De decir, bueno, claro, yo había pagado a 5 indios para que nos sacaran, 5 nativos. Cuando subimos había 3, había largado 2. Tú imagínate, para sacártelo, las mujeres que llevaban los caballos o las mulas eran las que estaban tirando de la cuerda. Dices, pero bueno, para poder salir, claro, más de media hora colgado para subir unos 80 metros. Colgado dándote con las paredes, subiendo, porque cada 2 metros que te subían caías 1 cuando iban a agarrar la cuerda otra vez. Claro, esa es miedo yo todo. Sufrí una experiencia parecida, la conté en ese programa, era una cima de 90, 100 metros, estaba en Guadalajara, me acuerdo que se la conté a Juan Ignacio, y te puedo asegurar que cuando te quedas a oscuras en un pozo, yo era el último, era de noche, veía que no me subían porque yo estaba agotado, me quedé ahí en una cornisa, dije, se me han acabado las oraciones, yo aquí me quedo, aquí me quedo, así es. aquí me no quedo. hay más nudos para orar. En estos casos, además... Pero ¿quién me mandaría a mí?
tú siempre eres el primero que tienes que bajar y el último que tienes que salir. Pues tú Tiene que fíjate- ser así, con lo cual... Tú fíjate cuando te pasa eso y además de repente pierdes el punto de equilibrio y te das la vuelta como un chorizo, o sea que te quedas boca abajo y Lo te más tienes ahí fácil. 2 horas. Lo más fácil que pase. Claro, te decía, lo único que te decía, el nativo te dice, la salta. Digo, esto es un acto de fe, que voy a volar o algo, ¿no? Claro, veías el agujero, la cuerda, te quería atar directamente al arnés. Digo, pero oiga, que hay mosquetón. Ah, que si tiene mosquetón, pues mejor, porque lo mismo en el arnés se rompe. Digo, claro, es lo que tiene esto. Digo, ¿nunca habéis tenido un accidente? Dice, se queda pensando, digo, claro, si has tenido un accidente y los dejas y te vas, ¿no? Y dice, claro. Te dice, Bueno, te dice no el van a nativo, bajar. ¿qué voy a hacer? ¿No? Si hay un accidente y se quedan, yo me voy y yo no te conozco. Como psicólogos dándote ánimos, no tenía No, precio. claro, pero son gente No, natural. no, y lo que te dice, bueno, y si nos damos la vuelta mejor, que no tenemos que hacer el esfuerzo de sacarte luego. Dice, no, que vamos a bajar de todas maneras. Y ahí es cuando tienes que dar el primer salto. Y esto es como lo del paracaídas. Cuando das el primer paso, sabes que no hay marcha atrás. Ya. Y allí en el interior, cuando estáis kilómetros en la profundidad de la cueva, evidentemente la única luz presente que hay es la que vosotros podáis llevar, o en velas, o en linternas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tuvisteis algún problema con los aparatos técnicos? Todos. Una batería... ¿Por humedad o...? No, por cosas extrañas. Llevas el frontal con batería y un frontal que dura 1 hora aproximadamente. A los 20, 30 minutos se acaba menos de la mitad. Te duran las baterías. Las baterías de la cámara lo mismo. La iluminación lo mismo. Todo dura menos de la mitad de lo que duraría normalmente. Dice, bueno, pues se van acabando. Claro, llevamos una mochila cargada de baterías por si acaso abajo. Pero al subir ves que esas baterías las enchufabas otra vez y todo funcionaba, todo se encendía. Y todo seguía asistiendo esa media carga que debería de tener, la seguía teniendo. Es curioso porque eso que cuentas tiene mucho que ver con esas leyendas mágicas que decíamos al Claro. principio, donde cuando tú entras en una cueva es como entras en otro mundo. Es decir, y no solo por esa percepción subjetiva que puedes tener, en el fondo es una especie de muerte iniciática. Ya sabes que muchos de los rituales iniciáticos que se hacen en el pasado, tú entrabas en una cueva, ahí estabas durante unos días, y si lograbas salir, es decir, si superabas tus demonios internos, Sí. pues te convertías en un hombre nuevo. En el fondo yo creo que es lo que ocurre cuando tú te metes en una cueva de estas sabiendo del peligro, o sea, que tiene mérito lo tuyo, porque encima pagas para pasarlo mal, pero porque Para sabes no que volver. vas... Para y mejor para no volver. posiblemente. Menos Hombre, mal que estás visto aquí así, para contarlo. visto así. Sí, pero es así. Sí, la realidad. ¿Qué es lo que te lleva a a buscar este misterio cara a cara, es decir, a jugarte la vida? ¿Qué es lo que te lleva a ti personalmente? ¿Es algo iniciático? ¿Es algo, esa búsqueda de conocimiento? Exacto. Porque no todo el mundo lo haría, incluso teniendo las posibilidades de hacerlo. ¿Por qué sí. tú te has metido en esta cueva, en esta y muchas más, ¿no? Pero ahora estamos hablando porque es algo increíble por la poca gente que ha acudido a esta cueva. Para ti, exactamente, ¿qué sería ese simbolismo de la Tú cueva? lo has definido con una palabra, la búsqueda. Ajá. La búsqueda de respuestas. El no creer lo que te han contado de algo que sabes que hay algo ahí dentro, diferente, e intentar saber qué es lo que ocurre, qué es lo que había ahí dentro, quién vivió allí, porque está clarísimo que alguien ha vivido allí, que no hemos sido nosotros, o que ha sido otra humanidad, o otro tipo de gente, ¿no? Lo que ha vivido allí abajo. La búsqueda y el saber de dónde venimos, a dónde vamos, ya lo sabemos, vamos a la porra ahora mismo, esa es la definición está la de la cosa, sí, cumbre ¿no? climática y de todas estas cosas. Pues sabemos dónde vamos, pero ¿de dónde venimos? ¿Dónde empezó todo? Ese es el gran enigma de la humanidad que no hemos conseguido todavía aclarar. Y quizás aquí pueda estar una de las respuestas. Bueno, una de las respuestas que seguro que nos lleva, o nos podía llevar, como tú bien apuntabas en esa escritura cuneiforme, pues hasta civilizaciones que están en el otro extremo del mundo, ¿no? Bueno, dejamos aquí el tema de la Cueva de los Tallos porque además, bueno, es un tema para hablarlo largo y tendido y con una buena luz. Y eso que no Por hemos hablado, supuesto. Una buena luz. y eso que no hemos hablado de Moritz. El Moritz, Sí, que nos interesante. hemos ¿eh? dejado a Moritz, como dice Juan Ignacio, es cierto. A él le dijo dónde estaba la cueva Crespi. Pero Fue el ¿sabéis, que le dijo os dónde sabéis cuando en estaba detalle, Crespi. Moritz muere en un accidente no explicado. Él le deja toda la documentación a un argentino, un abogado argentino que acompañó a la expedición de Armstrong, que muere en otro accidente no explicado. Y así podemos seguir. Y todas las piezas que le dejó a Aguado, al Desaparecieron, argentino, sí, ha desaparecido. No queda nada de lo que tenía Morris. De las piezas de Morris no ha vuelto a aparecer nada. También han desaparecido. Carlos, ¿qué quieres decir? ¿Que el que baja a la cueva desaparece? No, que los que bajaron con Armstrong desaparecen, que es distinto. Por eso digo, Juanjo, te vamos a meter en una urna para que no Por si desaparezca. acaso, déjate Para que que no nos quedan todavía desaparezcas, ¿no? muchas por hacer. Bueno, vamos a continuar con el programa.
La Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. De tumba en tumba. Bueno, en el programa de esta noche, nuestra colaboradora Marta Samamet se sentirá, súper cómoda, porque, viene que ni pintado para el título de la sección. Muy buenas noches, Marta. Buenas noches, compañeros, lo estoy pasando genial. Bueno, la verdad es que estoy un poco angustiada con todo esto de los tallos y las cuerdas con nudos, y qué barbaridad, y qué valentía la de Juanjo. No sé, yo no creo que pasara ni de asomarme un poquito al hueco de la cueva, pero bueno. Pero eso es porque te sabes pocas oraciones, porque tú ya sabes, cada nudo es una oración, por si acaso. No, sí, me he quedado con esa copla y digo, bueno, si alguna vez me veo una de estas, cosa que dudo, pues yo soy de las que esperan las cafeterías y en los bares y eso, digo, bueno, ya volverán. Pues mira, rezaré. O dos oraciones mejor, ¿eh? Marta, Chuck Norris bajó sin nudos y sin cuerda. Sí, pero yo no creo que pasara, ¿sabes?, ni de la intención. O sea, ya a mí en la cara ya se me notaría que no. Bueno, Chuck Norris era campanilla. Una vez déjalo ahí. Por cierto, acabo de leer en Twitter, que me ha hecho mucha gracia, que al maese ya le llaman Juan Ignacio Cueva. Le pega, ¿eh? Pues mira, hasta ahí no habíamos llegado. Bueno, hablando de tumba en tumba, oye, está la pregunta de rigor, ¿por qué narices nos entierran 2 metros bajo tierra? Y no 3, ni 5, ni 8. ¿Verdad? Sí. Bueno, vosotros no sé si a lo mejor veis la serie aquella de los 2 metros bajo tierra, ¿no? Que era de una funeraria y tal. Bueno, claro, pues efectivamente la historia parece ser que viene de Londres. La gran plaga, bueno, hemos tenido muchísimas epidemias, pero aquella fue especialmente virulenta. Entonces, bueno, arrancó un verano con muchísimo calor, la gente hacinada, un Londres sin alcantarillas, con unas condiciones de salubridad mínimas y con unas ratas gordotas estupendas que iban por ahí campando a sus anchas, que en teoría llegaban además en los barcos, posiblemente llegó precisamente desde Holanda. Y bueno, pues había un bacilo que se transportaba por las pulgas, que picaba, y aquello pues fue tremendo. Murieron pues una de cada 5 personas, 100.000 víctimas estamos hablando, es una barbaridad. Claro, como siempre entre los pobres, ¿no? Porque los más pudientes, entre ellos, pues Carlos II, que se largó al campo, ¿no? Se fue a Oxford, él dijo, bueno, esto huele mal, me piro. Pues, y nunca mejor dicho lo de huele mal. Eso huele mal, claro. Los pobres se quedaban encerrados en sus casas. Entonces, bueno, de alguna manera ellos trataban de sellar ventanas, pero era imposible, ya que ellos fue extendiendo. ¿Qué hacíamos con los cadáveres? Bueno, pues al principio, cuando morían poquitos, ya sabéis que los entierros era cosa de las parroquias. Entonces, bueno, pues ellos iban enterrando con total normalidad, pero claro, es que llegaron a tener 30 entierros al día. Es una exageración. Se empezaron a hacer las primeras fosas comunes y aún así no daban abasto. Entonces, el único que se queda y un poco al mando de todo es el heroico alcalde, un señor, el Sir John Lawrence, que fue el que declaró la emergencia al ver que la cosa se desmadraba y promulgó unas normas. La primera, durísima, porque era una condena a muerte, era permanecer junto al enfermo dentro de la casa un mínimo de 40 días. Es normal que todos acabaran muertos, ¿no? La segunda, quemar incienso, oler perfume de flores, y una espectacular que es fumar tabaco. O sea, aconsejaban a la gente fumar. Aquí viene cuando dice que efectivamente hay que enterrar a un mínimo de 2 metros de profundidad. Bueno, realmente son 6 pies, que es 1,82, pero bueno, aquí redondeamos y nos quedamos a 2 metros. ¿Por qué? Pues por una cuestión de salubridad. Cuanto más profundo, menos peligrosidad para que no se escapen las miasmas, ¿no? No funciona aquello porque no tenían medios para poder hacer frente. El único medio posible es el antibiótico y no había antibióticos. Y entonces esto siguió ocurriendo, la gente siguió muriendo hasta que paró. ¿Y por qué paró? Pues mira, una de las razones, que es por eso de que no hay mal que por bien no venga, fue el gran incendio. Poco después, claro, como ponían tantos fuegos para limpiar y purificar el aire, uno de estos incendios que se inició en una panadería realmente acabó con la ciudad, pero también acabó con la epidemia y, por supuesto, con las ratas. Total, que fin del cuento. Con esto, ¿qué podemos decir? ¿Que se olvida el tema de los 2 metros? Pues mira, pues tampoco, porque la tradición se recupera. En el 19
Los anatomistas, los médicos patólogos, claro, necesitan un montonazo de cadáveres porque que están estudiando. Empiezan los primeros robos y claro, sube la demanda de cadáveres, no hay cadáveres y realmente, literalmente, se desentierran y se venden. Además, vosotros sabréis que hay unas tumbas victorianas, no sé si las habréis visto en los cementerios de Londres, que tienen como una especie de jaulas, ¿no? Están metidas en jaulas. No es tanto por evitar el tema de los zombies, es más para evitar que robaran los cadáveres. Y de hecho nosotros, en nuestro reglamento de policía sanitaria, que es del 1974, o sea, ya tiene años, pues sí que efectivamente dice que la profundidad de las fosas era de 2 metros. Y en Sierra Leona, cuando enterraban a todos los que estaban fallecidos por el ébola, también seguían enterrando a 2 metros. Pero bueno, tampoco es tan real que se cumpla estrictamente esos 2 metros. De hecho, Madrid, por ejemplo, me parece que tiene solamente 1 metro y si están hechas ya las fosas prefabricadas, pues tampoco hay que cumplir con esa cosa. Es que estamos en crisis, Marta. Estamos en crisis. Estamos en crisis. Bueno, ahora, hay que ahorrar pavadas. Son bromas fáciles las que podemos hacer, pues que realmente lo de los 2 metros se paga muy caro. El metro cuadrado, por ejemplo, de Almudena se paga caro. Bueno, vamos a seguir bajando en esta España subterránea en la que nos estamos metiendo esta noche y vamos a llegar a Monturque, que es un pueblecito hasta hace poco desconocido, seguramente que a lo mejor para vosotros incluso también lo sigue siendo, pero es el único pueblo en el que podemos decir que el cementerio le ha puesto en el mapa. ¿Por qué? Es muy pequeño, no llega ni a 2.000 habitantes, pero resulta que no trae epidemia, y volvemos a las epidemias. Esta vez no fue la peste, sino que fue el cólera de 1885, que aquí en España en el sur sabéis que le dio, pero bien pa'l pelo. Pues claro, pasa lo mismo. Entonces volvemos a tener un montonazo de muertos, no tenemos tiempo ni siquiera para enterrarlos, empiezan a ampliar el cementerio y en esta ampliación, aparece una gran cisterna romana que está dentro del cementerio. Es una de las pocas cisternas visitables que hay en Europa, es la segunda visitable. Porque Fijaros Monturque, enorme, Marta, Monturque, si no me equivoco, está en Córdoba, ¿no? En Córdoba. Sí, señor. En la provincia de Córdoba, sí. En la provincia de Córdoba, efectivamente. Es una zona de bastante yacimiento romano. Allí tienen mucho patrimonio. Pero claro, que haya unas cisternas dentro de un cementerio es bastante atípico, ¿no? Además, tan grandes, o sea, 85.000 litros de agua. Agua que se limpiaba y se filtraba por un sistema de decantación. Bueno, el caso es que ahí está, en el centro del... Y además es visitable, lo han puesto muy bien, porque la verdad que tiene una alcaldesa que es un amor, y ahí han invertido. También había mucho fondo de esto europeo que ya tampoco hay, o sea que ahora hay que mantener lo que se hizo, para que el dinero hay que mantenerlo, pero está muy bien hecho porque han hecho un centro de interpretación, entonces bajas abajo, te explican bien, van muchísimos escolares, o sea que realmente el cementerio es uno de los sitios ahora mismo más visitados de la zona, que van autobuses y todo. De todas formas, Marta, a ver, en el momento de que estaban ampliando el cementerio y encontraron esas cisternas romanas, ¿las emplearon inicialmente también? O sea, dijeron, bueno, pues ya tenemos el agujero hecho, pues vamos a seguir metiendo tumbas. No, fíjate, lo respetaron. Lo dejaron parado y realmente la obra grande se acomete en el 2006, que es cuando ya tienen dinero. Pero no se utilizó nunca como enterramiento, porque además en bastante profundidad y no sabían bien lo que habían topado, no fue de repente a un agujero y me encuentro, porque tuvieron que ir excavando poquito a poco, quitando arena, hasta que fueron encontrando. Claro, son 3 naves, cada una con otras 3 cámaras, o sea, que tiene bastante capacidad. Entonces no sé qué harían, lo que pasa es que ahora me surge la duda, efectivamente, ¿qué harían entonces con los cadáveres? Bueno, no quiero preguntar mucho, pero claro, además, tendré que Marta... volver a llamar a la alcaldesa y preguntarle, oye, ciertamente, ¿qué ocurrió con esto? Cuando se encontró... Bueno, pues fíjate, seguimos con este pueblo tan alucinante, porque fíjate que nos quejamos mucho de Halloween y al final acabamos vestidos de mamarrachos, pero hay alternativas para Halloween, y una de estas alternativas es lo que organiza este pueblecito, que se llaman las Jornadas Mundamortis, en el que efectivamente ni hay zombies, ni hay... Desde luego tampoco hay calabazas, porque ellos sustituyen las calabazas por melones, les hacen también unas marcas, hacen unos farolillos, pero con melones, cosa que es bastante más interesante, porque tienen un excedente de melones y lo aprovechan, ¿no? Y luego hacen una cosa que es teatralizar la liturgia funeraria romana, de la que nosotros hemos sacado muchas de las cosas que hacemos ahora y que creemos que son de reciente de actualidad, y no es tanto, ¿no? Entonces los romanos eran bastante más exagerados que los griegos en este noble arte del morir, pero compartimos bastantes ritos. El primero, ellos eran partidarios de la cremación.
Fíjate, nosotros ahora que ya hay un 70% más de cremación, porque hasta hace poco pues estábamos con la incineración, Sí. pero claro, sale eso, perdón, con la inhumación, pues es bastante caro, y entonces, bueno, parece que estamos descubriendo la pólvora, ¿no? Entonces, la gente que tenía más pasta, lo que hacía era contratar un organizador de ceremonias, y además tenían un seguro de los muertos, igual que ahora, ¿no?, con el seguro de ocaso y todos estos, que se llamaban los colegia. O sea, ellos ya tenían asegurado que se les iba a hacer un gran ritual. Entonces, para que lo entendamos, y si tenemos, 2 minutos, elegimos un muerto con un nombre muy romano, que a mí se me ocurre que le llamemos Pijus Magnificus. Y entonces, Me suena, me suena. El Pijus Magnificus, sí, hombre, sí, es todo un personaje. Se sale siempre cuando hablamos de romanos. Bueno, pues supongamos que se muere Pijus, y entonces su funeral comienza en su casa. Si fuera un pobre, desde luego sería arrojado a un camino y nos olvidamos de él, y ahí que se pudra, y con suerte a lo mejor le cogen y le llevan a una fosa común, pero vamos, cosa que dudo. Pero bueno, este es Pijus y es un noble y tiene sus perritas, ¿no? Entonces se le acompaña en el lecho mortuorio, se le cierran los ojos, y fijaos qué bonito, se le da un último beso para retener su alma. Eso no lo hacemos ahora, lo del último beso. Bueno, a lo mejor el beso sí, pero no para retener el alma. Luego se le llamaba 3 veces por su nombre, y si no respondía, es evidente que estaba muerto. Claro, si respondía, pues la cosa ya, supongo que cambiará a otra historia, a otra fiesta. Se lava su cuerpo, se le perfuma, se le viste, el lujo estaba prohibido terminantemente por ley, pero se le colocan las coronas que haya podido recibir en vida. En la boca, generalmente, la moneda para Caronte, ¿no? Claro, Todos sabemos por el supuesto. barquero que cruza la laguna Estigia, pues para que pague, ¿no? Para que no vaya de pobrete. No, es El que cuerpo, si no tiene la moneda, no cruza. no pasa. Si no no, tiene cruza pase, la Caronte. si no tiene pase, no pasa. No pasa. No pasa, se queda vagando, Aquí- sí, se queda vagando por ahí. O pagas. El cuerpo se colocaba en una litera, la litera se rodeaba de flores, bueno, de las flores ya es muy nuestro también. Está en todas partes, tanto los cementerios están esculpidas en piedras porque hablan de esa fragilidad de la vida, ¿no? Se quemaban perfumes, eso de quemar perfumes es por el pestazo, porque a ver, se mantenía el cuerpo 7 días, y 7 días, pues en verano sobre todo, y sin condiciones así de ventilación, pues debía de ser terrible. En las puertas de las casas se colocaban ramas de abeto o de ciprés, y también como señal de duelo se evitaba encender el fuego dentro de la casa. Y todas estas cosas se solían hacer de noche, porque para los romanos la muerte realmente era un contaminante, era algo que había que esconder. Ellos no aceptaban la muerte nada más que como un paso, como un paso al otro lado, ¿no? Pero de hecho se despedía el cortejo no como alguien que ha fallecido, sino como alguien que se ha ido al exilio, ¿no? Y de hecho en este cortejo ya nos imaginamos a Pijus acompañado por sus familiares, con máscaras de cera, con estatuas, con los antepasados, músicos que interpretan marchas funerarias exactamente igual que hacemos ahora. Recordemos el funeral de Estado que se le hizo a Suárez, pues exactamente parecido, sin los lloradores. Claro, porque Que ahí los estaban las lloradores- plañideras, que Eso también les es. pagaban. Ujú. Eso es, y que además se está recuperando, no en España, pero sí que se está recuperando en Sudamérica la figura de la plañidera, vuelven otra vez a contratarse, o sea que al final todo acaba volviendo. Bueno, el cortejo se detenía en el foro, ahí se le leía un discurso en honor a la persona y luego directamente se le incineraba o se le inhumaba. Si se le incineraba, pues una pira de ramas, se depositaba el cadáver, se le volvían a abrir los ojos para que viera cómo su propia alma subía a los cielos, que vaya un trajín de llamada así de ojo. Los familiares apagaban la pira con agua, pero y con vino también, pero con cuidado de no mojar las cenizas. Y allí le decían una frase que os va a sonar: Sit tibi terra levis. Venga, hombre. Que la tierra sea leve. Eso es, que la tierra te sea leve, que seguimos utilizando No, lo de que la significaba ahí tierra te sea leve. pudras. He oído ahí un silencio sepulcral. No, hombre, es que Nos has dejado sin palabras. Marcos ha dado en el clavo. O sea, a ver, la traducción literal adecuada, correcta, es ahí te pudras. Ahí te pudras. O ahí el te muerto pudras, al hoyo. sí. Y el vivo al hoyo. Claro, es Al otra hoyo. traducción literal y libre. Habéis querido hacerlo muy literal. Bueno, se recogían los huesos, se lavaban con leche, fíjate, con leche, y luego lo envolvían todo en un trapito y lo depositaban en un columbario o en una tumba. Si se hacía la tumba, al muerto se le llamaba otra vez desde dentro, otra vez su nombre 3 veces, para invitarle a entrar en la tumba. Y luego se purificaba todo con agua. Bueno, los funerales solían durar 9 días, exactamente igual con nuestra misa de los 9 días. La novena. Cristiana, el mismo tiempo. Lo que pasa es que nosotros no hacemos una cosa, que es que en las tumbas se hacían unos agujeritos, unos tubos de libaciones que estaban abiertos y por el que dejaban caer violetas, rosas, vino, frutas, sobre todo en los cumpleaños en los que
se visitaba bastante al difunto. Luego se ofrecían alimentos a los dioses manes, y el luto duraba aproximadamente 10 meses. Nosotros hemos llegado a tener un luto de 1 año, Sí. o sea que tampoco es tan distinto. ¿Y qué pasaba con los que habían muerto sin rito y sin todas estas exequias tan costosas? Pues que campaban a sus anchas por ahí por las ciudades, atemorizando a las familias, y de ahí que se colocaran estas luces para espantarles, o en el caso de Monturque, que los espantan así Porque a melonazos, se convertían en fantasmas, en espíritus Claro. malvados. Ujú. Claro, los fantasmas malvados, pobrecillos, que andaban por ahí, bueno, y con esa luz les decías. Bueno, y entonces vamos a acabar con un epitafio de los míos, pero romano, claro, que O sea, dice así. lo vas a dice, decir también en latín. No, hombre, no me hagáis esto, que lo tengo ya traducido. No, por Dios, no me la devolváis. A ver, ilústranos. Seriedad, que es un epitafio, hombre, un poco, vamos a ponernos... Bueno, serios. Este hombre era muy serio, además. Se llamaba Tiberio, los Tiberios son serios. O sea, Tiberio Claudio II vivió 52 años. El vino, el sexo y los baños arruinan nuestros cuerpos, pero el vino, el sexo y los baños hacen que tengamos una buena vida. Ya lo dijo Pijus Magnificus. Ya lo dijo Pijus. Bueno. Pues, Qué poca seriedad este programa. Yo no comprendo cómo se tienen tantos seguidores aquí. Qué poca seriedad. Es que con esta sección tuya al final atraes No puede ser, a este ser. tipo No, de atraéis oyentes vosotros. morbosos. ¿Por qué atraerá tanto la muerte? bueno. Bueno, que se lo digan a David, además, ¿no? Que es el gran experto en el tema de la muerte. Pues sí, Pero él es el verdad, encargado ya de verdad. las momias, él ya es la siguiente fase. Yo del otro lado de la muerte, ¿no? Del otro lado. Tú del otro lado. Bueno, pues muchas gracias, Marta, A por vosotros. estar un viernes más aquí con nosotros. Un abrazo grande y yo sigo aquí con la linterna encendida, no os Sí, preocupéis. Ya verás no lo que sea que te viene ahora. pierdas. Estoy tirando con la cuerda del otro lado, no pasa nada. Tranquilos, relajaos, ya No te- sabéis mi fuerza. ¡No te pierdas, Magnífico. Marta! ¡No te pierdas! La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Y cuando son las 11:06 de la noche, damos comienzo al Filandón y además hablando de algo que al principio del programa hacíamos una pequeña alusión, porque en muchas de estas cuevas, y como incluso nuestro invitado Juanjo Revenga ha comentado, que incluso en la cueva de los Tallos parecía como que allí había alguna pintura. Y de pintura, por supuesto, es nuestro compañero Marcos Carrasco, que conoce además, sobre todo, pues nuestros antepasados más lejanos pintaban en cuevas, evidentemente, como nos enseñan desde que estamos en primaria, en EGB. Sí, efectivamente, David. Y como antes ha dicho Carlos, bueno, pues no se vivía en esas cuevas, se introducía uno en esa especie de estómago, de útero de la tierra para tener un contacto con lo sobrenatural, y ahí es donde se hacía la pintura que determinábamos como sagrada, es decir, ahí es donde se modificaba la realidad exterior mediante rituales internos, ¿no? Técnicamente, ¿qué es lo que vería el primer pintor o pintora, que luego hablaremos de ellos, cuando entra en la cueva? La cueva, por ejemplo, de Altamira, puede haber otras muchas, la de Tito Bustillo, Lascaux, Chevaux, todas estas, ¿no? En realidad, el artista no era un artista pintor, sino que era a la vez pintor y escultor, porque imaginaos a la luz de, no te digo ya una antorcha, sino con un hueso, con un tuétano que tenía una mecha
todas esas luces titilantes lo que hacían eran como una perfilación de sombras que se movían. Entonces el hombre, imaginaos qué es lo que pudo ver antes de estar pintado nada. Claro, o sea, Entonces, veía esas paraidolias que le servían incluso para pintarlo. Claro, veía paraidolias, incluso veía 3D, veía objetos que se movían, bultos. Concretamente en el techo de los policromos de Altamira se ven perfectamente los bultos de los bisontes acostados. Entonces, claro, parece ser, y me remito a un trabajo de una profesora de Bellas Artes de la Facultad Complutense de Madrid, Matilde Muzquiz, que con su marido, Pedro Saura, a los que tuve el honor de conocer allí en la Facultad de Bellas Artes, recrearon la cueva e investigaron durante 9 años cómo y en qué orden se pintó todo eso, ¿no? Entonces parece ser que se reunieron las 3 disciplinas. Primero el grabado, cuando el hombre se da cuenta de que ahí hay unos volúmenes, los remarca con un punzón, es decir, eso es grabado. Los remarca con un punzón y cuando ya tiene el grabado ya hecho, lo que hace es con un carbón perfila todas esas figuras. Y a continuación, bueno, yo en un principio pensaba que había la incorporación de algún tipo de grasa, de algún aglutinante. No, está hecho con óxido de hierro y agua. Y ahí tenemos el primer esfumato del que hablaba Leonardo da Vinci, que hacía, pues pintaba y con los dedos difuminaba. Toda esa pintura está hecha con las manos y con los dedos. Precisamente ahí está lo asombroso, que se había conservado en algunos sitios tan perfectamente como se ha conservado, porque estamos hablando de una cueva que, digamos, tiene una cierta forma ambiente inerte, ¿no? Pero es que en los abrigos sí que hay una cierta actividad atmosférica potente y sin embargo en lugares como Villar del Humo la pintura, que es de óxido, se ha conservado en el tiempo y eso parece absolutamente milagroso a pesar de la lluvia y del viento. O sea, es que es inexplicable. Bueno, en el caso de Altamira o la del Castillo, Tito Bustillo, tantas otras, porque ese tipo de pinturas, tal como decías Marcos, está en la parte más sagrada, la más profunda, no se hace precisamente en el abrigo rocoso, ahí se ponen otro tipo de pinturas más relacionadas con la caza, propiciatorias precisamente de la caza. Las que son más iniciáticas, más simbólicas, más espirituales, están en el fondo y ahí no llega la luz. Por lo tanto, yo creo que ese es el gran misterio, ¿no?, de esas pinturas, muchas veces ideográficas, ¿no?, que es lo que intenta representar, y segundo, se han conservado también por eso, porque no llegaba la luz, o utilizaban algún tipo de luminosidad que a lo mejor también desconocemos, no lo sé. Sí, ahí Jesús tiene razón, porque ahí tenemos pues los conocidos trazos, figuras geométricas, punteados, que están ya muy en el fondo de la cueva, que son de distinta mano. Es decir, según la tesis doctoral de Matilde y de Pedro Saura, los policromos, todos los bisontes, caballos, todo este tipo están hechos de una misma mano, porque, claro, al hacer la neocueva, que es un proceso impresionante lo que hacen allí, que hacen una topografía computerizada de unos 4.000 y pico puntos, hacen moldes, hacen luego una serie de bloques de poliestileno que luego revisten con silicona, los colocan otra vez en su sitio y claro, luego llega la hora de ya tengo el volumen, pero no tengo la pintura. Esos les encontraron con eso. Entonces, ¿cómo partimos, cómo representamos esto? Me tengo que poner en la piel de ese artista que vio eso. Apagan la luz, con los focos laterales empiezan a sacar y empiezan a hacer lo mismo. Y se dan cuenta que es de una misma mano porque la forma, los difuminados, los trazos, el carboncillo, es decir, están todas las técnicas, el grabado, el carboncillo, el estarcido, bueno, está todo ahí. Es apasionante. Además, la grandiosidad es que parece que se han datado en un tiempo anterior al que se decía. Siempre se hablaba de esos 12.000, 14.000 años y ahora parece que nos tenemos que remitir a los 30.000 y en algunos casos a 37.000 años. Sí. O sea, no a todas, porque parece que hay distintos periodos, ¿no? Pero hasta 30.000 años, que ya es decir. 37.000 sí, pero los sapiens entrando por los Pirineos. Eso nos lleva a otras cuevas simultáneas en la época. Por ejemplo, los grabados más antiguos de los Casares, que ahí no se ha conservado policromía, aunque se supone que la hubo en su momento, pero sí se ha conservado lo que es el grabado en la roca, o sea, el glifo. Estos están en 35.000 años aproximadamente, lo cual nos lleva a sospechas muy raras. Alguien en el pasado se me enfrentó diciendo:
algo que yo no había dicho o se opuso a algo que yo había dicho, que podían incluso tener algunas un origen neandertal. Y alguien sí, neandertal. Sí, neandertal, pero es que esto sí, pero es que alguien me dijo que eso era imposible, y ahora resulta que la está ciencia defendiendo ahora, sí, está defendiendo. Bueno, la cueva de Nerja empiezan a decir la eso. historia, hay que reescribir toda la historia. Eso está clarísimo, que, Hombre, para que muy empezar, poco sabemos. Y para empezar, incluso como en alguna ocasión ya se ha comentado, o sea, posiblemente, y según el estudio que hicieron, antes me comentabas a micrófono cerrado, Matilde Muzquiz y Pedro Saura, cuando ellos estaban analizando para hacer la réplica de la neocueva, que se dieron cuenta que posiblemente en los trazos incluso eran femeninos. Sí, ahí hay una... pero bueno, esto viene por un estudio de otra persona que es... bueno, ahora no recuerdo cómo se llama. Sí, Dean Snow, que investiga por qué estas huellas digitales que él encuentra en todas las cuevas del sur de Francia y norte de España, que las hay, claro, nosotros lo vemos todo genéricamente, pero no vamos al detalle. Estos científicos llegan al detalle y se dan cuenta que hay ahí huellas pequeñas de dedos gráciles que tienen una particularidad que ya Jesús Callejo dijo en un programa, y os lo voy a recordar otra vez. Es decir, ¿por qué se deduce que estas huellas puedan ser de mujer? Porque en la mano del hombre, si vosotros haced la prueba, si abrís la palma de la mano, lo que es en el caso del hombre, el índice y el anular es un poco más largo que el índice. En el caso de la mujer, bueno, yo los he visto con mi familia y coincide. En el caso de la mujer, el índice y el anular son iguales de tamaño. Claro, y al ser iguales de tamaño y tener esa estructura más grácil y esos pequeños toques, nos dan que pensar que, bueno, pues podría ser esto que hemos comentado con Carlos fuera de micrófono. Bueno, que mientras los hombres estuvieran cazando, ellas estaban haciendo a tiempo real, simultáneamente, el conjuro, el acto sagrado de que estos hombres volvieran con las piezas que ellos habían conjurado. Pero una de las pruebas fundamentales son las cuentas de esos 7 palitos cruzados por una barra en grupos de 4 que lleva el número 28, que es el ciclo menstrual, que se da en muchísimos Pero también el lugares. ciclo lunar. Sí, claro, lógicamente, pero es que en algunos, por ejemplo, viene el ciclo de 32, que ya no es el de las mujeres, es el de las yeguas. Sí, bueno, ahí hay una cosa clara que también tenemos mucha culpa en la representación, de que toda la tradición que se ha venido de representación de ilustraciones, esculturas, todo esto siempre se ha visto, bueno, pues a la mujer con el niño, recibiendo a los cazadores con vítores, con las piezas recién conseguidas y tal. Y claro, entonces es una representación que es sesgada por parte del hombre, ¿no? Porque se han visto en tribus actuales que las mujeres pues cazan, envenenan a sus piezas, tienen una ¿verdad? No son las que trabajan, son las que trabajan, tienen la mujer. Solo hay un detalle importante en la pintura primitiva de cuevas, que eso, vamos, seguro todos os habéis dado cuenta. El conocimiento anatómico era muy correcto, muy preciso, muy bueno. O sea, incluso en los tiros, por ejemplo, de cuando hay arqueros representados o hay heridas, eso se ve, da igual, desde Tassil, en el Charas, a cualquier sitio que tú quieras ver, hay un conocimiento muy profundo, no solo de la anatomía del animal, sino de la idea del tiro perfecto, dónde hacer daño, dónde darle, o sea, eso demuestra que lo pintaran, fueran mujeres o hombres, sabían perfectamente lo que querían representar. Eso sí ayuda mucho a la idea del conjuro, es decir, el saber dónde tienes que hacer daño a la presa a la que quieres cazar, o sea, como marcarla previamente. O sea, no la representación del éxito del cazador, sino al revés, la anticipación al éxito del cazador. Hombre, claro, es un ritual de magia simpática, sí, está claro. Claramente. En ese sentido, la más hermosa de todas las imágenes, tendremos que subirla evidentemente al Facebook, es la de Villar del Humo, en el Selva Pascuala, donde aparece un toro perfecto y un arquero que le está lanzando al corazón. O sea que, chicas, os han tenido engañadas durante 35.000 años, porque seguro que pintabais las cuevas, hacíais conjuros, y luego, bueno, tendréis ahí vuestras dificultades en el fondo de la cueva, con no sabe qué. Pero sabemos también que eran sociedades matriarcales, cuidado, Totalmente, vamos. No, yo creo que lo has dicho, Juan Ignacio, yo creo que eso es importante un poco remarcarlo. Estamos hablando de épocas prehistóricas donde el patriarcado era muy importante, antes de que el patriarcado diera ese golpe de estado alrededor de 5.000 años, donde empezó a haber un panteón masculino en lugar de femenino,
femenino, ¿no? Como así evidencian en las distintas tallas, las distintas Venus que se han encontrado precisamente en cuevas, en lo más profundo de la cueva. Lo último que hay un poco a nivel de pinturas rupestres y sobre todo la teoría chamánica, que Jean Claude, por ejemplo, fue uno de los que la promulgó, decía que eran chamanes realmente los que hacían este tipo de pinturas, precisamente buscando esa magia simpática de proveer aquello que tú estás pintando. De alguna forma la traes o también lo rechazas, ¿no? No deja de ser una forma de magia. Parece que lo que es en el exterior de la cueva, los pintores eran hombres, es decir, eran los cazadores, aquellos que de alguna forma propiciaban la caza pintando búfalos, bisontes, en fin, distintos animales, y en el interior de la cueva, en el útero, por lo tanto esa feminidad, es donde eran las mujeres los que hacían un poco su labor. De ahí esas manos, por ejemplo. Los símbolos, los cuadros. Claro, ese tipo de interpretaciones donde se ha visto precisamente por el índice anular si son mujeres o son hombres, se puede saber ahora mismo. Por lo tanto, siempre está muy relacionado con lo femenino, con la madre tierra, con lo telúrico, con los cultos, no solo a Venus anteriormente, a Astarte, a Cibeles, que también los santuarios eran subterráneos, y luego posteriormente con Isis, y cuando ya se cristianiza con la Virgen María. Esto yo recomiendo a nuestros oyentes que se preocupen de la obra de un tipo que se llama Siegfried Gideon, que es el que estudia de alguna manera el femenino. Voy a hacer una relación mágica porque es que no puedo resistirlo esto. Además, ahora que estamos con Juan Ignacio, la mente humana es capaz de recordar de manera inconsciente cosas que ocurren en el pasado de manera global, incluso en núcleos grandes. Es decir, la transmisión del conocimiento ancestral es mucho más profunda de lo que creemos. Esto está muy estudiado, o sea, no voy a descubrir nada nuevo. ¿Os dais cuenta que la cueva del tesoro del oro del Banco de España está junto a la Cibeles? Curioso. Y en un lago subterráneo. Eso es casualidad. De todas maneras, eso es casualidad. Bueno, lo cambiaron, no estaba ahí en su origen. No, cambiaron la estatua a propósito. Eso es. Iba a la Puerta del No Sol y la estaba cambiaron Cibeles a propósito De todas maneras, al lago que hay, porque no estaba el Banco de España. Estaba el lago subterráneo del arroyo de San Carlos, del Broñal Bajo, y del otro arroyo, la Pascuala, los dos que se unen en la zona, donde se construyó en el hueco del entorno del agua subterránea la cueva del tesoro de nuestro país. O sea, magia pura, pero moderna. De todas maneras, consciente completamente, ¿eh? Ya que habéis hablado del tema de Cibeles, en un programa anterior alguien nos hizo, creo que fue Aránzazu, nuestra oyente Aránzazu, fue la que nos hizo la puntualización de que Cibeles era una deidad ajena a Hispania. Y no es cierto, porque la precursora de Cibeles es Adaegina, que es una deidad de ámbito celtibérico, de ámbito betón, que luego da origen al mito de Cibeles. Bueno, otro dato más para que veáis también dentro de esa España mágica y esa España subterránea, allí donde había santuarios a Cibeles, y los hubo evidentemente, porque la verdad que España ha sido un crisol, ¿no?, de todo tipo de culturas y religiones, se construyeron santuarios a Santa Eulalia. Y Santa Eulalia está muy relacionada con las aves, está relacionada con las ocas, con el Camino de Santiago, con las 13 ocas que tienes que recorrer y con el juego también de la oca. De hecho, imaginaros, tanto en Mérida, que es la patrona, como en Barcelona, la catedral está dedicada a Santa Eulalia, en el claustro hay 13 ocas, o sea, una por cada año o por cada martirio que sufrió Santa Eulalia. Pero es que se sabe perfectamente que Santa Eulalia de Bóveda, donde supuestamente está enterrado Prisciliano, es uno de los lugares, era un culto a Cibeles, era un culto subterráneo. Pero, por tanto, las ánades están muy relacionadas. Pero es que los cultos a Cibeles, es que Juan Ignacio ha dicho una cosa muy importante, es decir, Cibeles es una deidad frigia. Pues que los frigios eran un pueblo indoeuropeo como los celtíberos, es decir, como los celtas. Es que eran exactamente iguales, venían de la misma zona y eran idénticos. Es que hay una relación. Pero es que la relación, vamos a hacerlo más sencillo, para que todo el mundo lo entienda. ¿Por qué el Papa tiene el nombre de pontífice? De puente. Claro, de hacer puentes. Los líderes de los latinos, cuando estaban en el centro de Europa, 1000 años antes de llegar a Italia, el líder que marcaba las migraciones en la primavera era el sacerdote sumo que construía los puntos de paso en los ríos, los puentes, el pontífice máximo, el líder espiritual de la comunidad, el Papa. Claro, que en España además lo tenemos perfectamente representado por dos santos emblemáticos del Camino de Santiago, que son Santo Domingo de la Calzada y San Juan de Ortega. Ahí lo tienes, sí señor. Ahí lo tienes. Bueno, pues vamos a continuar con el programa, pero vamos a rescatar, porque hoy no ha podido estar en el estudio, madre, a rescatarlo del trabajo y de los problemas de la vida, a nuestro colaborador Fermín Mayorga, que lo tenemos en breve ahí al otro lado del teléfono para comentarnos algunas de esas leyendas
bueno, iba a decir mágicas, yo no sé si mágicas o, dado su sección, seguro que son de lo más sanguinarias, relacionadas con licantropía, con vampirismo, etcétera. Relacionadas con Extremadura, seguro. Pero me parece que no todas, vamos a verlo. Radio 4G FM. El 22 de diciembre, tú decides. Puedes comprar el especial de Navidad de la UIF y ayudar a muchas personas con discapacidad. O puedes hacerlo de siempre. 22 de diciembre, especial de Navidad de la UIF, por solo 2 euros. La decisión es tuya. La escóbula de la brújula. Las 23:23, hora mágica, seguro, porque a Fermín Mayorga le encantan estas casualidades. Muy buenas noches, don Fermín. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal estás? ¿Ya liberado un poquitín del trabajo? Bueno, sinceramente acabo de salir pitando de lo que es la cocina, pero bueno, me queda por ahí alguna cosilla. Y siempre entre fogones. Siempre. Es verdad. Como Santa Teresa, entre fogones. Ahí está Dios. Oye, sácanos aquí de una duda, porque aquí estamos ya hasta haciendo apuestas. Los casos de esas cuevas que nos vas a contar, de esas leyendas donde están, bueno, vampiros, licántropos, tal, ¿todas están en Extremadura? En este caso entre Extremadura y Portugal. Te he ganado, Jesús. Te he ganado, Jesús. Es una apuesta. Sí, pero bueno, Extremadura mayoritariamente, ¿no? Sí, mira, hay un pueblo que... La Raya, exactamente, la Raya de Portugal, en concreto en la comarca de Olivenza, ¿no? Hay un pueblo que está pasando desapercibido y esto es así, para el mundo del misterio, ¿no? Y es Cheles, un pueblo que prácticamente se ha empezado a conocer a raíz de Israel, de mí en determinados programas. Porque tú naciste, ¿no? Ahí también, ¿no? Y porque yo nací ahí. Claro, hombre, ya es importante desde ese momento. Además, ya sabemos que Cheles está en la provincia de Badajoz. Exactamente. Pero fíjate, ahí precisamente hay unas leyendas que son antiquísimas y las cuevas aún persisten, ¿no? Que están ahí. Una en concreto es la llamada la finca, el novillero, ¿no? La guarida del diablo. En esa cueva en concreto, hace como 6 años, ¿no? Un grupo de arqueólogos de la Junta de Extremadura, bueno, pues penetraron en ella para intentar visualizar a ver qué es lo que había dentro, ¿no? Ya el pueblo tenía la leyenda de que el barquero del colmillo, que es una de las tradiciones de allí de esa población para meter miedo a los niños, es un vampiro, ¿no? El barquero del colmillo, que era una especie de caronte que montado en una barca con una pértiga pasaba de una orilla de Portugal hasta Cheles, precisamente para acoger a los niños que se acercasen al río Guadiana, y ese era el terror, el miedo que nuestros padres nos metían para que no nos acercáramos hasta el río, ¿no? Y siempre se nos decía que esa cueva del novillero era donde vivía este caronte portugués, ¿no? El barquero del colmillo. Y cuando precisamente entró este grupo de arqueólogos en la cueva para visualizarla, lo que más les impresionó de la misma, desde luego no vieron al barquero del colmillo, por supuesto, pero fue la cantidad de murciélagos que en ella había. Parece ser, y eso está en internet publicado, que había una comunidad de unos 3.000 murciélagos de todo tipo, ¿no? Y que había, sobre todo, un grupo de ellos que destacaba por el tamaño, ¿no? De ahí quizás también un poco esa leyenda, porque aquellos que entraban en esa guarida del diablo, que era una mina romana, en definitiva, pero que traspasaba incluso el Guadiana, subterráneamente hablando, y llegaba hasta Portugal. Eso mi padre me lo contaba muchísimas veces, ¿no? Bueno, pues cuando entran lo que se encuentra sobre todo son esos animales tan relacionados con el mundo del vampirismo, pero también el pueblo mantiene la idea de que esa guarida del diablo era la casa donde habitaba el barquero del colmillo, ¿no? Además, en la parroquia del pueblo, en su guía, buceando yo en los legajos, haciendo un trabajo sobre el mundo de los esclavos en el pueblo, me encontré con un caso de un joven que había sido asesinado y que su cuerpo había sido lanzado al río Guadiana. Se lo encontraron en un molino harinero musulmán, y resulta que precisamente en el cuello del joven, cuando lo sacan del agua, aparece determinadas, ¿no?, cicatrices o marcas que
de la muerte. Había muerto por estrangulación, aunque eso no te lo especifica el documento, pero ya era un motivo más, ¿no?, para que precisamente, bueno, pues esa relación de leyenda del barquero del colmillo con este caso, pues le diese mucho más potencia, ¿no?, a toda esa realidad. Pero sin duda alguna no es la única cueva que nos encontramos en ese pueblo, ¿no? Tenemos también otra que tiene mucho que ver con el mundo de la licantropía. Es la Cueva del Lobo, que además es muy común en muchísimos lugares, ¿no? Y esa Cueva del Lobo se caracteriza precisamente, no es tan profunda como la del arquero del colmillo, pero en este caso se caracteriza porque, según la leyenda, bueno, pues un señor del pueblo fue mordido en su día por un perro rabioso, un lobo rabioso, y para no atacar a la familia, para no atacar a su mujer y a sus hijos, huye al monte y se refugia precisamente en esta cueva. Y se conoce como la Cueva del Lobo porque este hombre, atacó en su día a determinadas personas que esperaba escondido tras una retama, así te lo cuentan, ¿no? Y atacaba a aquellas personas que venían de trabajar del campo, los asaltaba y le mordía, ¿no?, para intentar, bueno, pues saciar de alguna forma esa necesidad que tenía de que la rabia, ¿no?, tenía inoculado ese virus y como tal necesitaba morder para saciarse y estar tranquilo. Pero luego, lógicamente, no iba a durar mucho porque la rabia, hasta que la vacuna de Pasteur se creó, pues mucha gente fueron mordidos, ¿no?, por estos animales y no duraban tampoco mucho. La tendencia era que precisamente echasen babasas por la boca y sobre todo a tener delirios, ¿no?, delirios que llevaban a eso, ¿no?, a creerse como hombres lobo. Y como encima esta gente que huía de la población pues vestía con pieles a veces de animales, ¿no?, como el zorro que cazaban con cepos o el mismo lobo, esa ropa, cuando la persona que se sentía mordida por ello lo divisaba, lo que presenciaba era rápidamente un hombre lobo, sobre todo por el atuendo, ¿no?, es decir, por esa piel de lobo, por esa piel de zorro que pudiese llevar, y encima por la mordedura que provocó en un determinado momento, ¿no? Y esa Cueva del Lobo, de esa leyenda que aún se transmite allí en ese pueblo, continúa, está también visible, se puede visitar, y creo que tiene ese encanto, ¿no?, de misterio, de ahí lo que dije al principio, de que quizás sea uno de los pueblos más desconocidos, ¿no?, a nivel del mundo del misterio, y tiene algunas cuevas más que podríamos hablar de ella, como la del Tilín Tilín, por ejemplo, ¿no? Esta cueva tiene 3 entradas, es bastante profunda, y además a su lado, a unos 100-200 metros, hay unos túmulos, ¿no?, una especie de dólmenes que nos está diciendo que en su día, quizás en época calcolítica, pues ahí viviesen determinadas personas, ¿no?, muy cerca de lo que está, de donde está actualmente la población de Cheles. Y nunca nadie ha entrado en esa puebla, ya que las entradas están como dicen en mi pueblo, están sumidas, pues de determinados jaras, lentiscos, y no se puede entrar en ella. Pero mira por dónde unos arqueólogos que estuvieron precisamente haciendo un trabajo de investigación cuando la famosa presa de Alguera, que es la más grande de Europa, que se encuentra precisamente o atraviesa precisamente esta población de Cheles, se enteran de que esa cueva existía, ¿no? Y con gente del pueblo se acercan, bajan hasta ella por uno de los orificios de superficie, y su sorpresa fue encontrarse pues estalagmitas, estalactitas, pero sobre todo miles y miles de huesos de animales, incluso de personas, ¿no? Y no sabemos si eran de época, está por datar, está realmente por sacar a la luz toda esa realidad, pero ahí está, ¿no?, con ese misterio también, como no, esa cueva del Tilín Tilín, que sin duda alguna tiene su encanto, y también, como no, pues esas ganas, ¿no?, de que alguien le interese el mundo del misterio, arqueólogos o geólogos, gente de ese tipo, pues se acerquen a visitarla y realmente descubran todo lo que allí hay. En esa cueva, Fermín, habría que denominarla la Cueva de los Enamorados, ¿no?, porque entras allí y el corazón te hace tilín. Pues también, ¿no? Lo del tilín tilín parece ser que era por las piedras que a veces los trabajadores, los ganaderos, los pastores lanzaban a la misma, y sonaba así, ¿no? Tilín, 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 a medida que iba cayendo la piedra hasta el fondo, ¿no? Sí, o sea, que ese es el origen del nombre. Es que, a ver, se acerca, acerca, romántico. Si fuera Tolón Tolón, sería diferente. Se acerca la Navidad y aquí Gerdirector ya está con el corazón en la mano. Me está palpitando. Bueno, daba una interpretación más romántica de la cueva. Claro que sí, se puede dar también, por supuesto. Claro, bueno, sí, pero de momento ahí no hay una leyenda establecida. Esto que he contado no es leyenda, es realidad, ¿no? Pero no hay ninguna leyenda establecida, y por qué no se puede precisamente crear una leyenda romántica, ¿no? Algunos amantes moriscos y cristianos, por ejemplo, o que en su día estuviesen por ahí
merodeando. De todas maneras, yo me imagino que muchas de las cuevas y galerías incluso, pero que hay a lo largo y ancho de toda la península, pues tienen otro tipo también de leyendas parecidas hacia el tema vampírico o hacia el tema licántropo, porque cuanto menos, o sea, los lobos en muchas ocasiones se refugiaban en las cuevas, ¿no? Y dejando a un lado eso que incluso cuando uno busca la cueva del lobo y descubre que también tiene nombres de restaurantes por toda España, pues también en aquella época pues tendría su sentido y sus leyendas. Exactamente, además que esos animales, sobre todo por lo que he contado anteriormente, era una realidad de muchísima gente, ¿no? El esconderse precisamente en determinadas cuevas, en la montaña, en los riscos, ¿no? Pues huyendo precisamente de una posible persecución, porque ante la muerte de una determinada persona o ese morder y transmitir la rabia a otra persona, pues hacía que a lo mejor durante 15 o 20 días era el tiempo máximo que te daban de vida, ¿no? Como cuando no estaba todavía inventada la vacuna de Pasteur. De ahí que, bueno, estos que habían sido mordidos huyesen para intentar calmar, ¿no?, esa necesidad que tenían de ¿Sabes, Fermín, que en aquella época a la rabia se le llamaba la hidrofobia y había un tipo de curandero especializado en curar esa enfermedad que era mortal de necesidad, que eran los saludadores. Los saludadores eran un tipo de curandero muy propio de aquí, de España, es decir, no se da en otras latitudes, y entre otras facultades, a través de la saliva, de los conjuros, en fin, de la imposición de manos, podían curar la hidrofobia, lo cual eran reconocidos, ¿no?, como unos grandes sanadores, y tenía que tener unas cualidades genéticas. Decía que un saludador era el séptimo hijo consecutivo. Te podías convertir en hombre lobo o en saludador, no sé, a elegir. Sí, eso también es verdad, Y aparte de eso, sobre todo lo que más apreciaban, ¿no?, la gente para que fuesen curada era esa rueda de Santa Catalina, ¿no?, que decían que tenía debajo de la lengua y que servía precisamente simplemente con su aliento o con un lengüetazo en un lugar determinado, poder curar a esa persona de la enfermedad que en ese momento estuviese padeciendo, ¿no? Pero esa es la realidad de los saludadores, y en esa comarca en concreto, en la comarca de Olivenza, hubo varios, y están perfectamente documentados. Bueno, pues mejor no encontrarlos, por si acaso. Igual que mejor no entrar en una de estas cuevas. Fermín, muchas gracias por estar hoy de nuevo aquí con todos nosotros en Antena. Un abrazo muy fuerte. Un placer y un abrazo muy fuerte para todos. Hasta luego. Un abrazo. A ti, Fermín. Hasta luego. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Continuamos con el filandón porque nos vamos a una de esas cuevas, o simas en este caso, ¿no? Una de esas que a Maese le han gustado. Maese Cuevas, eso también me ha gustado a mí, ¿eh? Maese Cuevas. Una de esas a las que tú, ¿cómo las denominabas? Son raras, extraordinariamente raras. Ya no lo has dicho. En este caso... No, son sitios muy extraños. O sea, por ejemplo, el caso concreto de esta sima, la sima de San Pedro de Olietes, que de repente uno pues va por ahí, tranquilo, por el campo, y se encuentra con un agujero de 100 y pico metros de profundidad y tal, que termina en un lago, en un lugar subterráneo que tendrá entre 14 y 21 metros aproximadamente, que, bueno, tiene algunos espectáculos para mostrar, como por ejemplo las aves que anidan en sus paredes, en fin, es un sitio verdaderamente extraño, extrañísimo y tal, de estos de la España subterránea que dices, bueno, y realmente, ¿esto qué pinta aquí? Ubícala geográficamente. Está en Teruel, está en un pueblo que se llama Oliete. No hay peligro, nadie llega. No, hombre, sí, además Oliete se caracteriza también por tener otros fenómenos, como por ejemplo una especie de puerta que en los equinoccios lanza un rayo sobre un cierto lugar. O sea, que es un agujero de 120 metros de profundidad. ¿Y tú, Juanjo, no has entrado en él? No me lo puedo Tiene creer, aproximadamente ¿no? Por si acaso. unos 30 y tantos de diámetro. Tiene muy buena bajada, no es como la cueva de los Tallos, porque además... Si bajar es fácil. Aquí todo se Cuando realiza... llegaste abajo es cuando te diste cuenta que no habías sujetado la cuerda arriba. No,
aquí todo se realiza a la luz. Realmente es una cueva, pero es una cueva donde no falta la luz en ningún momento. No pasa como otras cimas, como por ejemplo en el caso concreto de la Torca del Carlista en Álava, que es una de las bóvedas más importantes de Europa, porque tiene 129 metros de altura que uno tiene que bajarse en total oscuridad. Uno baja un pequeño pozo, luego hay una pequeña rampa y a partir de ese momento en absoluta oscuridad los 100 y pico metros hasta el suelo. O sea, sin más, y luego hay que subirlos, claro. Y además que actualmente se intentó recientemente ponerla en contacto con una que tiene justamente en la parte inferior, que es la cueva de Pozalagua, que es una de las más extraordinarias cuevas que hay en toda España por sus formaciones excéntricas, por sus elictitas. Sí, yo en ese sentido, para quien quiera hacer un viaje tranquilo, nada aventurero, pero realmente bonito, que es lo que vaya a ver, que vaya a ver el Soplao, porque sí. Claro, porque la elictita sí que es un misterio. Ahí sí que nos encontramos con un misterio absolutamente de las profundidades. Fijaros que hablamos de los misterios de la cueva de los Tallos y de otros misterios. Este es un misterio geológico que nadie sabe de qué va. Esta está muy tocada por el ser humano para que sea espectacular, claro, los juegos de luces y todo lo demás que hacen para que te llame la atención. Pero es que te quedas pasmado, o sea, es que no hay otra palabra para explicarlo. Cuando yo entré por primera vez al Soplao, no estaba abierto al público, había que andarse unos cuantos kilómetros. Porque ya existía aparte el treminero, ¿no? Ese sí claro, es que había que entrar por la mina, por la mina, y había que andar bastante para llegar a la zona de las formaciones de las elictitas. Entonces las elictitas es un auténtico misterio, porque es que además se forman en muchísimas cuevas de España. La más espectacular desde luego es el Soplao, pero vamos, no le va a la zaga, por ejemplo, Fuentemolinos, en Puebla de Villafranca, en Belorado, en Burgos. La elictita es una estalactita que literalmente se pasa por las narices. Sí, la ley de la gravedad va al revés, es absurdo. Hace cosas rarísimas, hace churritos, sube. Además hay estalagmitas de cientos de toneladas que suben hacia arriba. Nadie sabe cómo se forma eso, y a pesar de que los geólogos pues han dado muchísimas explicaciones en este sentido, hablando de microcorrientes de aire, de movimientos, nadie sabe realmente cómo se forman las elictitas, porque estamos hablando de procesos que llegan a durar millones de años. O sea, es una cosa verdaderamente asombrosa. Que no lo recuerdas ni tú, vamos. O sea, que una cosa tome una forma, o sea, que no sigue la ley de la gravedad y que se forma en un ambiente inerte. Porque hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. En la espeleología lo sabemos eso muy bien. En estas cuevas no ha entrado nadie hasta finales del siglo XIX. Hasta que los franceses, de la mano de Ferdinand Casteret, empiezan la exploración. Entraban pero no salían. Vale, entraban pero no salían, pero no se ha entrado a explorar las cuevas hasta que Ferdinand Casteret empezó con la saga, y entonces inventó lo que es la disciplina de la espeleología, que no es solamente un deporte, es un deporte y es una ciencia y son muchísimas cosas, ¿no? Y a partir de ese momento, a partir de Casteret, ya fue una legión que luego técnicamente se fue avanzando mucho con el tiempo, de tal manera que hoy día la espeleología es un deporte que tiene unos protocolos y unos aparatos para hacerse verdaderamente seguros y verdaderamente probados. Debe tenerlos, sí, no, pero es que además, es que claro, una vez que se entró en la espeleología, o sea, en las profundidades interiores, la gente se empezó a quedar asombrada, porque es que el mundo que hay ahí es asombroso, es gigantesco. Y ten en cuenta que España es uno de los lugares más privilegiados en este sentido, porque aunque no tengan las cuevas más grandes ni más tal, sí que tienen algunas verdaderamente espectaculares. Por ejemplo, empecemos. El sistema del Mortillano tiene ya cerca de 200 kilómetros topografiados. 140 topografiados, y se adivina que puede llegar a los 200 kilómetros si metemos la red del silencio, metemos también el sistema de la Gándara. Bueno, es tremendo, es un mundo 200 kilómetros. Es un mundo, sí. Ojo Guareña, que hasta hace poco era la más larga, tenía 109 kilómetros aproximadamente. Y, por ejemplo, el Calar del Mundo, en la provincia de Albacete, por donde sale el reventón del río Mundo, estamos en los 89 kilómetros aproximadamente de desarrollo. Es que estamos hablando de unas cosas, o sea, de que mundos subterráneos, es que no hay más que la oscuridad. Es que hay ríos subterráneos. Hay ríos subterráneos. Hace poco yo, por ejemplo, pues he estado haciendo uno, que es el del Tobazo. Y hablando de ríos subterráneos, quizá uno de esos lugares raros de 3 pares de narices del mundo es el Pozo Azul. Casi. El Pozo Azul de Covarera, en Burgos. Que uno, pues encuentra una pocita toda verdosa, de colores así, como diría, turquesa, maravillosos, donde uno se mete y las aguas están frías como la madre que las trujo. Entonces uno entra en el interior y lo primero que
te vas a encontrar es un sifón que tiene unos 40 metros aproximadamente. Luego ya viene una zona de 300 metros en seco, y luego ya entras en una sala de la que se calculan 5.104 metros con 75 de profundidad, donde es imposible tener una referencia a las paredes. O sea, ahí estás en la oscuridad. Y ahí ha muerto gente, porque claro, los primeros que exploraron ahí no sabían ni dónde andaban. Luego hay fenómenos de remover fangos en el fondo que te impiden ver el camino de vuelta y tal. Pues, bueno, pero es que imaginaros lo que son 5.000, o sea, una cisterna natural de 5.000 y pico metros de larga y 75 de profundidad. Eso es asombroso. ¿Y la más rara que has estado de todas? Hombre, yo la más rara que he estado de todas por es que más rara, la que más me gusta a mí personalmente, con la que hay dos con las que tengo mucho cariño, para mí son importantes, y en una de ellas has estado tú. En la de Cosmos. Una es la Cosmos. Claro. Primero porque me pilla muy cerca, segundo porque es un verdadero joyero en la provincia de Madrid, porque las cuevas de la provincia de Madrid son sosas como ellas solas, no tienen formaciones. Hombre, la Cueva de la Luna es sosa. Hombre, pero la Cueva de la Luna es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Es otra historia, ¿no? No, la Cosmos es un verdadero joyero, es muy chiquitina y es un verdadero joyero. Porque seguimos además, hablando de cuevas naturales. Además tiene una cosa curiosa, y es que un herbívoro entró allí hace 1 millón de años aproximadamente, y luego pues su esqueleto ha quedado ahí, las estalagmitas han ido saliendo sobre sus propios huesos, ¿no? Es una cosa muy, muy curiosa. Y luego la que a mí me emociona más de todas, que es Fuentemolinos, con sus 3 pisos, porque no es una cueva al uso, no es una cueva como las demás, no es kárstica, es una diaclasa brutal de muchísimos kilómetros que nadie sabe exactamente de dónde viene de la Sierra de la Demanda, pero que tiene una característica muy concreta, y es que la parte superior es calcárea y sin embargo la parte inferior es pudinga, de tal manera que las concreciones calcáreas que van disueltas en el agua van, digamos, de alguna manera derramándose sobre la pudinga como si fueran nata sobre unas perlas de chocolate. Bueno, es alucinante, es difícil de explicar. Se puede entrar perfectamente en ellas. Pero tienes que hablar, Juan Ignacio, de la cueva de la Mudarra que he tenido el placer de entrar contigo. Además, es curioso porque nos pusimos como si nos hubiéramos rebozado en polvos de talco, nos pusimos hasta arriba. Y además os recuerdo que esa cueva era una explotación del lápiz specularis, que era donde se hacían en lascas finas, y era pues en el Imperio Romano, antes de que se inventara el cristal, eran el recurso para las ventanas mundial. Bueno, pues allí entramos todos con cascos, con luces, todos pertrechados hasta las orejas, y aquí el amigo entró con chanclas y bermudas y todos nos salimos llenos de rasguños, y él salió absolutamente ileso. Bueno, porque yo ya tengo muchas tablas en estas cosas. Sí, no, yo he visto algo parecido en un bosque, con un especialista. Sí, en un bosque, todo el mundo equipado como si fuera el Himalaya, y apareció el tío con botas de pocero y un paraguas. Y todos acabaron empapados menos él. Mira, la cueva de la Mudarra es una singularidad extraordinaria. Es una de esas minas de lápiz especularis, una cueva de cristal, una auténtica cueva de cristal, además que llamó incluso ya en su tiempo la atención del propio Felipe II, que mandó allí a Juan de Herrera para buscar el refugio para ese lugar mítico del que hemos hablado tantas veces, que es la cueva de Sopeña, pero que quedó descartado de alguna manera. Un lugar verdaderamente fascinante, además muy difícil de encontrar. Sopeña mereció un programa entero, esa historia del mito de la gruta. Sí. Wow, qué sitio. Además es un lugar muy difícil de encontrar, o sea, es muy difícil de encontrar. Y bueno, creo que pronto vamos a ir a hacer allí una buena excursión y vamos a explorar todo aquello. Luego, por otra parte, quisiera solamente, por lo menos, poner el granito que tenemos nosotros. Aunque la cueva, la cima más profunda del mundo, es la que está en Abjasia, que es la Boronia Crubera, nosotros tenemos la más peligrosa, que es la Torca del Cerro del Cuevón en Asturias. Con ese nombre no me extraña. Tiene va pronunciado. Un tubo que llega a los menos 1.589 metros. 1.589 metros de profundidad. Crubera tiene 2.120 aproximadamente. Esta tiene 1.590 tantos metros de profundidad. Bueno, es una auténtica, y además es la más peligrosa posiblemente del mundo por sus circunstancias, por el agua y los desprendimientos.
Bueno, la verdad es que Jesús hay que ver cómo lo vive aquí el caballero, ¿eh? Yo creo que se crece, ya lo has visto, ¿no? Está en esta cumbre. No, más bien está en la descumbre. Está abajo, está en la descumbre porque está abajo. Pero es fenomenal verle un poco con ese entusiasmo porque estamos hablando de una de las personas que no solo conoce ese submundo de la Hispania, ¿no?, más ancestral, sino que ha estado muchísimo en ellas, es un experto en esa España mágica. Y entonces, cuando cuenta estas historias, claro, los oyentes no le están viendo ahora, pero es que le brillan los ojos y esa voz. Vamos, en este momento le decimos, oye, que nos vamos a la del soplado ahora mismo o a la... Por supuesto, ya, siempre mismo. Estoy dispuesto a eso, siempre estoy. A que en el coche siempre llevas luces, cuerdas... Normalmente yo soy bastante chapuza y suelo entrar en chanclas y cosas así, no me llevo neopreno, a lo mejor llevo un linternín y cosas así, pero es que nunca me hace falta otra cosa. Realmente todo el mundo me conoce y tal porque soy descuidado y tal, y me regañan y eso. No es el clásico sabio despistado, ¿no?, que se mete en este tipo de profundidades, pero siempre sale. Sí, hombre, afortunadamente aquí lo tenemos. Sí, en la Luna se hizo famoso cuando salió sin escafandra. Y le preguntaban todos, pero Juan Ignacio, el casco. A las cuevas que sí que desde luego no les haría falta ni llevar escafandra ni cosas muy importantes, digamos, de acoplamiento. Son todas esas cuevas en las que, curiosamente, en su interior podremos hallar pues templos o santuarios. Sí, bueno, en España hay muchísimas y tal. Y yo voy a traer aquí, y quizá la más emblemática de todas, posiblemente sea la que hay en las Merindades de San Tirso, que ya trajo Juan García Tienza en su guía de la España mágica, que, bueno, es una cueva prehistórica, simplemente que se le cristianizó colocándole dentro un templo. Luego, una singularísima y que todo el mundo debiera visitar porque su antigüedad y su carácter sagrado es muy antiguo, es la Cueva Santa de Altura en Valencia. Es una de las... Pero ten en cuenta que la base de nuestra nación está en dos grutas. Covadonga, sí, por favor. Bueno, y además, oye, hay y San Juan de la Peña. Es que es increíble, claro, está clarísimo. San Juan de la Peña, pero hay una además que lo es en altura, o sea, que es una cueva, pero en altura, que es la Peña de Francia, con una Virgen Negra. La historia de Simón Vela, o sea, que es absolutamente fascinante, ¿no? La de Vela, Simón y se encuentra la Virgen, ¿no? De alguna manera, ¿no? Además, si alguien ha ido a la Peña de Francia, uno no puede retraerse a la influencia de un lugar sagrado. Lo es, o sea, llegas allí y te das cuenta de que lo es. Hombre, es muy difícil evitarlo. Uno de estos lugares, aunque posiblemente por diferentes razones también es considerado un santuario y está en una gruta, bueno, más que una cueva, y se ha aprovechado, es el santuario de la Balma. El santuario de la Balma, la Mare de Déu de la Balma, la Cueva de los Endemoniados, que actualmente tiene un hotel y un restaurante justo antes de entrar, pero que en tiempos fue un lugar emblemático porque, claro, lógicamente aquí nuestro compadre Francisco Contreras la estudió bien en su momento y tal, y bueno, ha servido de referencia para muchos. Un lugar donde pues la gente llevaba a sus niños supuestamente endemoniados para que se les colocaran unas cintas en las manos, en los pies y en la garganta y ahí estaba allí lleno de esvotos de cera. Lo que pasa es que aquello terminó transformándose en una especie de orgía que terminó la Guardia Civil con ello. Entonces ya actualmente ha quedado como un lugar turístico. De todas maneras, la Mare de Déu de la Balma es uno de esos sitios que uno tiene que visitar porque es que no asombra, porque es que además en España, asociados mucho al mito de las cuevas, están también los esvotos. Es un lugar donde la sacralidad de la cueva, como por ejemplo en la Arpecosa hindúa en Navarra, donde hay una estalactita que uno pone paños y tal, porque resulta que esas aguas son muy buenas para las lesiones dérmicas. Es visitada continuamente y entonces la han tenido que cristianizar colocándole una cruz en la entrada. O sea, y es que así tenemos muchísimas. Y quizá una de las más emblemáticas de todas, y esa yo quiero que aquí Jesús nos cuente, es la de San Saturio. Porque la de San Saturio es de esas cuevas y tal que están absolutamente copadas por la iglesia después, porque se construyó un santuario justo encima. Hombre, si tuviéramos que hablar de cuevas santuarios, que para mí es un tema que, como sabéis, me apasiona, ¿no? Porque también forma parte de esa epidermis, ¿no?, de la España mágica, donde se sacraliza una cueva que se sabe que ya de por sí ya tenía unos cultos paganos.
Y de esas hay muchas, las acabáis de citar unas cuantas, ¿no? Por supuesto, la gruta de Covadonga para mí me parece increíble porque además se le asocian varias supersticiones como la fuente de los 7 caños, incluso las mozas casaderas que quieran casarse tienen que beber ahí. Es decir, ese tipo de supersticiones que son posteriores y son modernas siempre están asociadas a este tipo de lugares donde confluyen los 3 elementos que para mí son esenciales, que es la cueva, que es el agua, no lo olvidemos, y luego es el rito, es decir, es cuando de esos 2 elementos tú haces una hierofanía, es decir, conviertes eso en sagrado, porque se manifiesta lo que para ellos entendían que eran los dioses en el antiguo paganismo y lo que era la Virgen cuando ya se cristianiza. En el caso de San Saturio es para mí interesantísimo, ¿no? Estamos hablando de Soria. Y en Soria, fíjate que te has hablado de Conquezuela, San Saturio lo que hace es que, bueno, es un eremita y como tal eremita busca las cuevas más cercanas que hay para buscar lo que busca un eremita, que es el silencio, la tranquilidad, en fin, la poca densidad de población, como por entonces, estamos hablando de la Edad Media, tenía aquellas zonas. Y San Saturio vive allí. Él está, pero viviendo allí unos 37 años, ni más ni menos, es decir, como hombre santo, donde él iba mendicando en las poblaciones cercanas, y cuando él muere, la tumba, y eso es muy importante, la tumba se construye justo en ese mismo lugar. Y por lo tanto, si ya la cueva de por sí era sagrada, porque había un hombre santo, el hecho de que ya haya una tumba, que eso es muy característico también de otros lugares. San Millán de la Cogolla, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, fíjate, si hablamos también de la cueva del Milagro, Santa María de Nájera, que no hay una tumba, pero que tiene que ver también mucho con esa sacralidad donde aparece una imagen y donde aparecen una serie de elementos. Donde nace la primera orden militar española, la Orden de la Jarra. Sí, sí, porque aparece una jarra de azucenas y aparece también una campana junto con la imagen de la Virgen, ¿no? Curiosamente siempre se da el mismo fenómeno. Se esconde durante la época visigoda y aparecen como tallas románicas. Pero aparece como románica. Sí, es una cosa muy curiosa. Lo de San Saturio sí me parece un ejemplo muy significativo. ¿Por qué? Porque además ya sabéis que es una cueva que tiene distintos niveles, que se ha construido el santuario, es una gran roca, ¿no? Muy relacionada también con los templarios. Y en el momento que se construye la tumba, fijaros un poco que es interesante, porque la tumba muchas veces surge como o representa el epicentro del lugar, ¿no? Pasó en Santiago de Compostela y pasa en muchísimos lugares dentro del Camino de Santiago. Y en San Saturio, una vez que se construye esa cueva, la gente empieza a peregrinar. De hecho, era un santo bastante incómodo. Tardan en santificarle un montón de siglos, hasta el siglo XVII, ni más ni menos. Pero sí era incómodo porque se empezaban a hacer rituales, bueno, vamos a llamarles extraños, vamos a llamarles profanos, no tanto dedicados a San Saturio. Y eso es lo que hacía que la Iglesia rechazara un poco el culto a un santo muy relacionado con los templarios y muy relacionado con el Baphomet. Acordaros también, pero digo que daría mucho juego, que se reverencia un poco lo que es la cabeza de San Saturio y esa cabeza estaría un poco representada con ese Baphomet mítico de los templarios que era el dador de todo tipo de deseos. Porque San Saturio sirve para eso, para que te conceda deseos. Entonces, de un eremita prácticamente anónimo, pasa a ser uno de los grandes referentes, de hecho el patrón de Soria, porque se cumple una serie de principios y es que allí donde muere un hombre santo se convierte en lugar de peregrinación y alrededor de un lugar de peregrinación surge todos los demás cultos añadidos, como todo tipo de apariciones, de milagros. Acordaros, por ejemplo, una de las ventanucas que hay allí en San Saturio es la ventana del barranco, porque hubo un niño que se llamaba Romualdo Barranco, ya tenía el nombre, era premonitorio, se cae desde allí, tiene un accidente y no muere por intercesión del santo. Eso es lo que sirve un poco para que le santificaran. Bueno, pues todo ese tipo de milagros siempre están asociados a un lugar mágico, y ese lugar mágico asociado en este caso a un santo, a un eremita medieval que gracias también a los templarios se convirtió en un referente como es hoy. Bueno, Jesús, David, si me permitís, tenemos aquí en España dos grandes hitos. Hemos hablado de Altamira, no nos vamos solo mencionar Atapuerca y la Sima de los Huesos con la Gran Dolina, con Galería, donde tenemos un registro de 1.500.000 años y que hemos aprendido toda la historia que tenemos ahí a Bermúdez de Castro, a Edulal Carbonell, a Arzuaga, que han desenterrado durante años. Además hemos estado aprendiendo muchísimo de lo que es la anatomía, de por qué somos así, por qué unas especies han surgido de otras. Hemos aprendido muchísimo de todas estas investigaciones, concretamente de la Sima de los Huesos, donde hay 33 individuos y donde se han conservado los huesos más pequeños, los del oído, el tímpano, todo. Es que esa cima es importantísima. Impresionante. Ahí, a nivel científico es donde se ha podido encontrar, donde se han podido, con estos cráneos famosos, Miguelón, Agamenón, incluso con la pelvis, sí, donde podemos ver precisamente por qué las mujeres tienen esas problemas en el parto por la cesta
por la bipedestación, ese giro de la pelvis que nos da la clave, la cima de los huesos. Y hay una serie de cosas, por ejemplo, como el asesinato que se descubrió de hace 430.000 años, que se produjo justo al borde, que también lo han investigado pues los paleoantropólogos, de una forma como los CSI modernos, que se produjo a la entrada de la cueva. Entonces fueron 2 personas, se ve que uno era diestro, le pegó 2 impactos absolutamente iguales y lo tiró a la cueva. Una desavenencia, eran entre castellanos antiguos, le dijo que te meto 2 veces porque te has metido en mi terreno. No sabemos qué, discusión de pareja, algo tuvo que ser. Bueno, pero además es no solo por eso, es muy importante esa sima, porque además allí se encontró el bifaz Excalibur, el que además se supone que es un elemento votivo, por lo cual se corresponde a que es la primera muestra de un enterramiento ceremonial, o cuanto menos de la creencia del hombre antiguo en el más allá. Bueno, eso para que digan que en España no tenemos cosas importantes. Sí, y las tenemos y muchas. Lo que sí que, como siempre, nos falta es tiempo. Así que, bueno, pues vamos ya despidiéndonos porque el reloj no para. Pues hasta aquí ha durado. Don Juanjo Revenga, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros una vez más. Gracias a vosotros y encantado de venir a contar cosas, y cuando queráis ya sabéis dónde estoy. Sí, a saber por ahí. Bueno, a veces no lo sabemos. Me podéis encontrar. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, y ya sabéis que tenemos una cita el día 17. El día 17, sí, acordaros y mirar tanto en Twitter como en Facebook, que está ahí toda la información. Buenas noches, Carlos. Hasta la próxima semana. Buenas noches, Maese. Ya voy para la cueva. Muy buenas noches, Marcos. Buenas noches, compañeros. Y a todos vosotros, queridos escobuleros, como siempre, agradeceros una semana más vuestra compañía durante estas 2 horas de programa. Solo me queda recordaros eso, nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, La Escóbula de la Brújula, nuestra página oficial, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Y acordaros, como decía nuestro director, de esa cita el 17 de diciembre en eventosescobula@gmail.com. Vuestro nombre y vuestro DNI para poder asistir. Y rapidito, porque se acaban las plazas. Buenas noches, amigos. Tratar de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.